Pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, pues quiero mostrar mi agradecimiento a la profesora Alguacil por haber organizado este seminario, en fin, siempre interesante para los estudiantes por unas razones que ahora comentaré. Y también, como no, bueno, pues a los ponentes de esta tarde, que son, en fin, dos representantes del sector cooperativo, concretamente del sector cooperativo agroalimentario, y que, bueno, pues son en definitiva los que tienen que hablar y bueno, pues ilustraros, ¿no?, sobre todos estos temas de los que vienen a hablarnos relacionados con las cooperativas. Por tanto, voy a ser muy breve. Simplemente pues señalar que seguramente no insistimos lo suficientemente en el máster en la importancia que tiene el sector cooperativo y sobre todo el interés que tiene, bueno, pues para vuestra formación el conocer todos sus aspectos jurídicos, tanto los mercantiles como los laborales y en particular en vuestro caso los fiscales. Bueno, sabéis que algunos profesores ya desde el módulo obligatorio del primer cuatrimestre, pues sí, normalmente sí hacemos hincapié, ¿no?, en que no descartéis nunca el, bueno, pues dedicaros, profundizar, especializaros también en el conocimiento de todos los aspectos jurídicos de este sector, del sector cooperativo, que, bueno, pues es en definitiva en fin, pues el sector abanderado, ¿no?, o la punta de lanza de un sector más amplio que es el de la economía social. Y bueno, algo de éxito sí tenemos porque se demuestra año a año que cada vez sois más los estudiantes que, bueno, pues cuando elaboráis la memoria sobre creación de una empresa que forma parte de la evaluación del módulo obligatorio, pues cada vez sois más los que elegís esta forma jurídica, ¿no?, para, digamos, vuestro proyecto empresarial, el que presentáis dentro de esa memoria. Y como os digo, bueno, pues el sector cooperativo es el más importante dentro de la economía social, que es un sector de la economía que, bueno, pues está a caballo, digamos, entre el sector puramente capitalista y el sector no lucrativo. Y que, bueno, pues como forma de emprendimiento, pues permite en definitiva imprimir a la actividad empresarial y a la economía en su conjunto, pues un carácter más humano, ¿no? Incorpora una serie de valores que son importantes, valores democráticos. Lo que tiene más importancia no es en definitiva el capital no manda, mandan los socios en definitiva como tales, en función de su actividad, etcétera. Y bueno, en particular, pues aquí en nuestras tierras es muy importante por su peso en la economía, particularmente el sector agroalimentario, que, bueno, pues en fin, en algunos municipios de nuestra comunidad, pues digamos que tiene, en fin, una importancia singular en cuanto que es un elemento clave, ¿no?, para la cohesión económica, social y territorial. Y luego, bueno, pues teniendo en cuenta eso, hay que tener en cuenta que para vosotros, en fin, es un sector al que, como os decía, podéis dedicar vuestra especialización, podéis profundizar, porque posiblemente, pues, en fin, los profesionales del asesoramiento jurídico y en particular el tributario, pues tradicionalmente no le han prestado, digamos, el mismo interés, ¿no?, la misma atención que a otras formas de crear empresa, ¿no?, y de funcionar las empresas. Y luego fijaos otra cosa, y es que hoy en día, tal y como están las cosas, pues dada la precariedad laboral que hay, que se ha agudizado obviamente con toda esta crisis provocada por la pandemia y demás, fijaos que, bueno, pues cada vez el acceso al mercado laboral está más complicado, es decir, el conseguir un puesto de trabajo, digamos, por cuenta ajena, pues se está volviendo casi una quimera. Con lo cual, fijaos, como jóvenes que sois, que, bueno, pues estáis ahí también intentando incorporaros con la mejor preparación posible a ese mercado de trabajo, pues no debéis descartar tampoco, en fin, la fórmula cooperativa como una fórmula de emprendimiento si al final vuestra, digamos, inserción en el mercado laboral o profesional, pues tiene que ser por esta vía, por la vía del
del emprendimiento. Bueno, no me enrollo más. En definitiva, hoy tenéis una oportunidad de dar un pasito más en el conocimiento de este sector con dos representantes del mismo que, bueno, pues tienen un conocimiento profundo, ¿no?, de todos sus entresijos y particularmente de los jurídicos y tributarios. Y esto, bueno, pues será un poco la antesala de la profundización en el régimen fiscal de cooperativas que luego, pues de la mano de la profesora Pilar Alguacil, conoceréis pues en las próximas semanas. No todo lo que quisiéramos, evidentemente, porque como yo os decía, pues estos 2 últimos días que os he dado clases sobre una cosa que seguramente es mucho más árida, que es el régimen de consolidación fiscal, pues evidentemente la materia tributaria es inabarcable. Y por tanto, bueno, pues el conocimiento los conocimientos que podéis adquirir incluso en este nivel de estudios de posgrado, pues son en muchos casos bastante superficiales. Pero bueno, ya veréis cómo, siendo la profesora Alguacil una experta consumada también en la fiscalidad de cooperativas, en las 3 clases que, si no recuerdo mal, tenéis sobre este régimen fiscal especial, pues vais a adquirir un grado de conocimiento importante que, bueno, que empieza ya, como os digo, con las intervenciones hoy de Tomás Rojas y de Enrique Viver. Así que ya, sin más, espero que resulte muy provechoso este seminario y le cedo la palabra ya a la profesora Pilar Alguacil para que presente la cátedra que ella dirige aquí en la Universidad de Valencia y que presente a los conferenciantes de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Salvador, por la presentación y muchas gracias a los asistentes por venir, a los alumnos, aunque yo soy consciente de que es un poco mercado cautivo porque son alumnos y esta es una actividad obligatoria del máster, pero ya veréis cómo os va a gustar, ya veréis cómo os va a gustar. Siempre la hacemos todos los años y, como os comentaba en clase, esta es una actividad de las que más gustan a los alumnos. A ver, yo os voy a presentaros un poco el seminario y la cátedra, porque así la idea es que vosotros entendáis un poco el sentido del seminario y también que podáis utilizar los recursos que están en la cátedra de cooperativas agroalimentarias siempre que, bueno, pues que queráis, ¿no? Siempre que os venga bien y tal. Entonces, la cátedra de cooperativas agroalimentarias es una cátedra que se generó hace 3 años. Es una cátedra de la Universidad de Valencia y de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España. Precisamente, voy a ver si consigo compartir la presentación. Muy bien, sí. Vale, ahora ya está. Bueno, pues aquí tenemos al presidente de la Confederación, y a Javi Vilafranca, y a mí misma como directora de la cátedra, en un poco el folleto que hicimos para entender por qué nos uníamos para hacer esta cátedra. Desde la Confederación intentaban precisamente acercar el mundo de las cooperativas agroalimentarias a los jóvenes, para que un poco hacerlos conscientes de que esta figura empresarial es, bueno, pues es una figura dinámica y que importante en la economía y que, bueno, pues es un mercado de trabajo o de emprendimiento pues muy interesante. Y además estaban interesados en que la universidad, bueno, pues estudiara el régimen jurídico, fiscal y económico y contable de las cooperativas agroalimentarias y mejorara así un poco la calidad de la investigación científica, de la divulgación y de la formación. Aquí tenemos, este es el día en que firmamos la primera reunión donde constituimos la cátedra y veis que está aquí precisamente en esta fotografía, estamos aquí servidora, que no debe ser nombrarse la primera nunca, y Tomás Rojas, ¿no?, que es uno de los ponentes de hoy, junto con el director general de Cooperativas Agroalimentarias y con la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Dolores Real, de la Universidad de Valencia. La cátedra intenta hacer investigación, intenta ser un polo de reflexión y de debate y de generación y transmisión del conocimiento. Queremos estimular que haya estudios sobre cooperativas agroalimentarias y por eso hacemos esta labor también de divulgación a los jóvenes, de que conozcáis el fenómeno, de que lo utilicéis como material de experimentación y de estudio y de investigación y difundir el fenómeno de las cooperativas agroalimentarias, que en España conozcamos esta gran riqueza que tenemos, que es el cooperativismo agroalimentario, ¿no? Esta forma de organización de la actividad agroalimentaria tan interesante. Bueno, ¿quién compone la cátedra? Un poquito a la cabeza estaríamos Tomás Rojas, que es el director financiero, fiscal y de gestión interna de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España, y Pilar Alguacil como directora de la cátedra, que es la profesora de la Universidad de Valencia que se encarga de la dirección de la cátedra, ¿no?
Pero luego tenemos un plantel de artistas, tenemos profesores de todas las universidades españolas, porque la cátedra, no, aunque está ubicada en una universidad que es la de Valencia, pero el ámbito es nacional, no es meramente la Comunidad Valenciana ni la provincia de Valencia. O sea, el ámbito es totalmente nacional, es un poco indiferente donde esté situada la sede de la cátedra en ese sentido. Entonces tenemos profesores, pues como veis aquí, de les Illes Balears, de la Complutense, de Castilla-La Mancha, de la Rey Juan Carlos, en fin, de la UGI, de la Universidad Politécnica de Cartagena, en fin, de la Universidad de Almería. En fin, no quiero nombrar a más gente por no olvidarme a nadie, pero tenemos profesores expertos en la materia del cooperativismo agroalimentario de toda España. Y bueno, lo que hacemos, pues tenemos una página web que aquí la tenéis puesta, lo digo porque si alguien hace algún trabajo sobre cooperativismo agroalimentario, es muy interesante que consulte el material que hay allí, porque nosotros todos los años hacemos al menos 1 o 2 trabajos de investigación sobre cooperativismo agroalimentario. Y luego lo publicamos en abierto, en gratuito, en la página web de la cátedra. Además de publicarlo allí, hacemos jornadas donde explicamos el contenido de estos trabajos, etcétera. Y entonces, bueno, pues son trabajos de referencia para el sector, porque, bueno, pues son específicamente hechos sobre ese tema. Y, por poneros algunos, pues hemos hecho sobre procesos de integración, toda la fiscalidad, el régimen económico, el régimen mercantil, de los procesos de integración, de fusiones, de grupos, etcétera. Pues hemos hecho guías sobre modelos innovadores de gestión cooperativa, en fin, cosas, la verdad, que muy bien. Y además también hacemos la Escuela de Cooperativismo Agroalimentario. Son cursos online desde ADID, desde ADID de la Universidad de Valencia, que son dirigidos a todo el mundo, es decir, que están abiertos a un precio muy, muy barato, porque están subvencionados por la cátedra y sí, vamos, con esto cubrimos costes estrictamente. Y hemos hecho, por ejemplo, pues un curso sobre contabilidad de cooperativas, sobre compliance, sobre el IVA y las cooperativas agroalimentarias. Ahora, bueno, pues ahora vamos a hacer este año un curso de introducción a las cooperativas agroalimentarias. O sea, el curso será el qué es una cooperativa agroalimentaria y yo os invito, la verdad, a hacerlo. Ya os digo que es baratísimo. Hacemos muchas otras actividades. Estamos, por ejemplo, en la COP25, en el foro del asesor. En fin, nos reunimos con cooperativas, hacemos muchas actividades, la verdad. De hecho, ofrecemos prácticas también. Si alguien está interesado en hacer prácticas en la cátedra, ya llevamos 2 alumnos de prácticas. Una de ellas se ha quedado con nosotros, ha cogido una beca y se ha quedado a hacer la tesis con nosotros. El otro está haciendo el TFM también con la cátedra y se ha colocado en un bufete de asesor fiscal por haber trabajado el tema de las cooperativas agroalimentarias, precisamente. Así ha sido su factor decisivo para trabajar en esa firma de asesores, ¿no? De hecho, seguimos manteniendo el contacto porque está haciendo el TFM todavía. Bueno, también damos un premio anual al mejor trabajo académico en materia de cooperativismo agroalimentario y que además consiste no solo en una cantidad en metálico, sino además en la presentación de su trabajo a todo el sector, con lo que eso supone publicidad a todos los efectos, ¿no? Y bueno, además colaboramos con formación en materia de cooperativas. Básicamente en 2 formaciones que son 2 títulos de posgrado universitarios. El primero, porque es el más antiguo, es el primero que cito, que es de aquí de la Universidad de Valencia, que es el Diploma de Especialización en Gestión Tributaria y Contable para Cooperativas, que ya va por su 10ª edición. Esta es una especialización en la tributación, pero que también damos, en ese curso damos régimen económico, contabilidad de cooperativas, lo que es todo el tema fiscal de cooperativas, o sea, clasificación fiscal, impuestos sobre sociedades, IVA, y el régimen laboral y de seguridad social. Entonces, ese sería uno de los cursos en el que la cátedra colabora. Y también colaboramos con el especialista en asesoría societaria, fiscal y laboral de cooperativas agroalimentarias, que ha organizado la primera edición este año la Universidad de Almería a través de su centro de especialización en Derecho de la Economía Social, el CIDES. Entonces, bueno, pues en ambos colaboramos y la verdad es que ambos son muy recomendables si alguien quiere especializarse. Y nada, ya aquí tenéis todos los contenidos, etcétera. Luego esta presentación os la colgaré en el aula. Y nada, pues que si queréis cualquier cosa, tenemos una página web estupenda y un correo electrónico para dudas, si queréis alguna cosa que hemos comentado y tal. Bueno, y con esto yo termino la presentación de la cátedra.
y quería comentaros un poco de lo que os van a hablar esta tarde. Yo insistiré, junto con lo que os ha comentado Salva Montesinos, os diré. El seminario de hoy es muy interesante por muchos motivos. El primero de ellos es que de verdad, va a ser muy estimulante para, antes de empezar, el tema de la tributación de cooperativas que hacemos en 2 semanas. No, perdón, hacemos después de Pascua. En 2 semanas hacemos fusiones. Entonces, os va a resultar muy estimulante porque cuando empecemos a ver tributación de cooperativas vais a entender muchísimo mejor de lo que estamos hablando, a qué fenómeno nos referimos. Eso en cuanto a su dimensión curricular, por decirlo así. Pero luego, además, como visualización del fenómeno de las cooperativas agroalimentarias, os va a abrir los ojos hacia, ya os digo, un tipo de empresa muy interesante, tanto para estudiarla, como para trabajar como asesor, como para trabajar dentro de la cooperativa, como si se os ocurre coger las tierras que han dejado vuestros familiares y ponerlas en marcha, que también es un tema muy interesante. Yo tengo bastantes colegas que trabajan de asesores fiscales y llevan sus tierras gracias a que la cooperativa les ayuda a llevarlas. Con lo cual, creo que vais a entender un poco el peso que tiene el cooperativismo agroalimentario en España y en la Comunidad Valenciana en particular, y que eso, bueno, pues tenéis aquí, como por decirlo así, un nicho de mercado muy interesante, ¿vale? Aparte de eso, la verdad es que os abrirá los ojos no solo al cooperativismo agroalimentario, sino al cooperativismo en general, al agroalimentario en particular. Ya os anuncio, de paso que estamos aquí, que además la Universidad de Valencia va a sacar un MOOC de emprendimiento en cooperativas, de las cooperativas como emprendimiento juvenil, también dentro de esta cadena de actividades de promoción del cooperativismo como fórmula de salida profesional para los alumnos de la Universidad de Valencia. Y yo ya con esto acabo y le doy la palabra a Tomás Rojas. Tomás, yo creo que ya te puedes aparecer, ya te puedes manifestar. Pues mira, me manifiesto, no sé si se me ve ya. Se te ve perfectamente y se te oye. Pues yo ya os dejo en sus buenas manos, os dejo que de verdad que ya veréis que bien lo pasáis aprendiendo sobre cooperativas agroalimentarias. Ya te dejo con ellos, ¿eh, Tomás? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, los poquitos que estáis, pero eso seguro que redunda en la calidad de lo que aprendáis. Lo primero, pues nada, dar las gracias, por supuesto, de nuevo a la Universidad de Valencia por invitarme a dar estas charlas, por supuesto al director del máster, Salva Montesinos, y a la profesora Pilar Alguacil, que como ya os he comentado, pues es también directora de nuestra cátedra. Y entonces, bueno, hoy voy a presentar lo que tenía preparado, a ver si me sale bien. Compartir. Bueno, espero que se esté viendo, supongo que sí. Sí, bueno, se ve perfectamente. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues voy a hablar un poco de las cooperativas voluntarias y de algunos aspectos jurídicos y sobre todo fiscales de las mismas. Me han dicho, si me han dicho mal me corregís, bueno, lo ha apuntado bien Salva en su inauguración, que es la figura cooperativa o incluso la figura de la economía social no la habéis visto o no se ve mucho en el máster y, por supuesto, tampoco se ve en las carreras. Entonces, es una figura pues bastante desconocida y un poco el objetivo de hoy es pues acercaros a esta figura, que se conozca y que veáis la importancia que tiene también en la economía del país como cualquier otra figura societaria que conozcamos. Pero también me han dicho que de cooperativas no sabéis mucho, pero en cambio me decían que sí que sabéis bastante de jurídico tributario. Entonces, yo no me voy a meter en muchos jaleos jurídicos porque no soy abogado, soy economista, pero sí poder meterme más en los tributarios. También digo que no voy en fin, voy a apuntar unos cuantos temas, a modo de ejemplos casi, y los dejaré ahí pues casi como botando el balón para que luego vuestra profesora Alguacil lo coja si quiere y os dé pues más en profundidad los temas que yo simplemente apuntaré. Pero bueno, y luego al final de la charla, pues si queréis hacéis preguntas que os contestaré encantado si es que me las sé. Bueno, dicho todo lo cual, empiezo y lo primero que tengo que empezar es deciros que por qué me ha invitado Pilar a dar esta charla, por qué me suele invitar esta universidad y otras para dar este tipo de charlas. Pues mirad, pues me invita, en fin, no por mi cara bonita, sino básicamente porque
represento, ahora volveré a esto, represento o trabajo en la Confederación de Cooperativas Agrarias de España. La Confederación de Cooperativas, lo que hacemos en esta pirámide que estáis viendo en vuestras pantallas, nosotros, la Confederación está en la cúspide y de nosotros cuelgan, o están asociadas a nosotros, las federaciones autonómicas. Hay una federación por cada comunidad autónoma de cooperativas agroalimentarias. Y debajo de estas federaciones cuelgan las cooperativas agroalimentarias que están asociadas a esas federaciones. Y debajo de las cooperativas cuelgan los socios de esas cooperativas, que en nuestro caso son agricultores y ganaderos. Por poneros algunas cifras, las cooperativas, el número de cooperativas agroalimentarias a cierre de diciembre de 2018, que son los últimos datos que tiene publicado el Ministerio de Trabajo, son de 3.190 cooperativas agroalimentarias. Aparte de las cooperativas agroalimentarias, nosotros también tenemos asociados a las SAT y a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, pero me centraré en las agrarias, 3.190. Y asociadas a estas 3.190 cooperativas hay 1,1 millones de socios. Entonces, esto para que veáis un poco la relevancia de la figura cooperativa agroalimentaria. La charla, ya os he puesto en contexto de por qué estoy hablando yo, pues bueno, porque trabajo aquí, un poco de esto pues me suena. Y lo que quiero que veáis ahora, pues un poco la estructura de lo que voy a contar, muy sencillito, además más corto que otras veces, porque como luego viene Quique Bellés, que seguro que tiene cosas interesantes y más interesantes que las que cuente yo, pues para dejarle espacio. Entonces, bueno, contaré un poquito la Confederación, que os acabo de contar, hablaremos un poquito de cooperativismo, cooperativa agroalimentaria, os daré algunos datos de las cooperativas agroalimentarias y luego ya me meteré en harina en temas jurídicos fiscales, ¿vale? Entonces, pues venga, vamos a ello. Ya os he contado la Confederación, qué es y por qué estoy yo aquí, y ahora os voy a contar un poco el fenómeno del cooperativismo y la cooperativa agroalimentaria, sin ser pesado, sin tampoco, en fin, ser pesado. Bueno, mirad, el cooperativismo, tal como lo entendemos ahora, el cooperativismo moderno, porque antes de esta fecha de 1844 podría haber otras figuras semejantes a cooperativas, pero bueno, el cooperativismo moderno empieza aquí, en 1844, con esta cooperativa que era la cooperativa de los pioneros de Rochdale. Esta fue una cooperativa de consumo y fue la pionera. Entonces, con esto que os quiero transmitir, que el fenómeno del cooperativismo no es nuevo, pues ya casi ya vamos para los 200 años, y no es que no solo sea nuevo, sino que es un modelo que cada vez tiene más fuerza, tiene más representación, si queréis que hablemos en estos términos, en los sectores económicos de cualquier economía. Aquí en España, por supuesto, en el sector agroalimentario, que es el que conozco, pues veréis, con unas cifras que veremos dentro de un poquito, veréis que es un fenómeno que toma fuerza año tras año. Pero esto lo veremos. Pero bueno, viendo un poco la historia de dónde venimos, de cuando empezamos con esto de las cooperativas, lo que habría que definir un poco es qué es una cooperativa, pero definir una cooperativa sin entrar en tecnicismos académicos, sino un poco con pues una definición un poco, si queréis, de andar por casa. Pero aunque sea andar por casa, quiero matizar o quiero enfatizar algunos conceptos. El primero que tengo que enfatizar, y además con vehemencia lo haré, es que las cooperativas somos empresas. No tenéis que imaginaros una cooperativa que no es una empresa, porque la cooperativa no es más que otro tipo societario diferente al que normalmente estudiáis y conocéis, que son las sociedades limitadas o las sociedades anónimas, pero la cooperativa es otro tipo societario, es una empresa y como tal empresa que es, lo que tiene que hacer la cooperativa es actuar en un mercado. Y en ese mercado está la figura societaria de la sociedad anónima, sociedad limitada y otras cuantas, pero también está la figura cooperativa. Y entonces al final la cooperativa lo que hace es, en el caso de la agroalimentaria, o cualquier otra, da igual, pero para centrar en la agroalimentaria la cooperativa es vender los productos en el mercado, pero igual que los vende la SL, igual que lo vende la SA, igual que lo vende cualquier tipo de societario. Por tanto, lo primero que tenemos que quedarnos en la cabeza es que la cooperativa es una empresa más, un tipo societario más. Y además, este tipo societario no es un tipo societario, digamos, de un rango menor. No es menos importante que otro tipo de sociedades. Lo que pasa es que sí que es verdad que no le hemos dado la difusión o la publicidad que se merecen, porque tenemos cooperativas en todos los sectores productivos de la economía de cualquier país y en España en particular. Y yo, para que esto no se quede simplemente en mis palabras, que os las podéis creer o no, yo os he traído unos cuantos ejemplos de cooperativas punteras, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, pero que son todas españolas. Mirad, os he traído unos ejemplos
a ver si se ven, son estos. He traído unas poquitas, de vez en cuando pongo unos, hoy he puesto estos. Y entonces, estas cooperativas que seguro que os suenan y si no suenan, pues os diré qué son, bueno, seguro que os suenan. Cofares es la cooperativa que suministra medicamentos a las farmacias, habréis visto furgonetas seguro. Orbea es todos sabéis lo que es fábrica de bicicletas, una fábrica de bicicletas Orbea, marca puntera a nivel mundial. Asisa es una cooperativa de seguros médicos, es la propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia. Cajamar es la principal cooperativa de crédito que tenemos en el país. Consum, esto lo he traído como es de Valencia. Consum, seguro que conocéis los supermercados Consum. En Valencia, son de Valencia, pero están por todo el territorio. Y luego tenemos a Decop. Decop es cooperativa agroalimentaria. El resto no son agroalimentarias. He puesto Decop como agroalimentaria porque Decop tiene, aparte de ser una de las principales cooperativas agroalimentarias del país, es el primer productor mundial de aceite de oliva. Mundial de aceite de oliva. Entonces, bueno, hay que poner en valor las cooperativas en todo su esplendor, voy a decir así. Dicho todo lo cual, las cooperativas, os digo, son empresas, estamos en todos los sectores, pero no somos empresas iguales que las SLs o las SAs, digamos, no somos empresas iguales que las sociedades de capital, tenemos nuestras peculiaridades. Hay varias peculiaridades, pero me quedaré con 2 o 3 que son las principales y además que son 2 o 3 que en diferencia con las sociedades de capital, pues tienen como mucho impacto cuando se escuchan, ¿no? Entonces, lo primero que diré es que las cooperativas son controladas por los socios. Oye, pues decís, oye, pues igual que una SL son controladas por los socios, sí. Pero las SL están controladas por los socios que más capital aportan, es decir, el socio que más capital aporta al capital social es el que más poder tiene. En las cooperativas esto no pasa. En las cooperativas nos da igual, a nivel de control de la cooperativa, nos da igual qué cantidad de capital social pone cada socio, porque da igual el capital social que pongas en la cooperativa, que tu poder en la cooperativa va a ser el mismo. Es lo que llamamos un socio, un voto. Tú tienes un voto aunque pongas 1.000 euros y el socio, otro socio cooperativista tiene el mismo voto, otro voto, aunque tenga 100.000 euros en capital social. Por tanto, definimos a las cooperativas como entidades igualitarias y democráticas. Más democracia que esta, un socio, un voto, no hay. No dependemos de lo que ponga cada uno en el capital social. Pero es que además, los beneficios que nos llevamos en las cooperativas tampoco dependen del capital social que hayamos puesto en la sociedad. Vosotros bien sabéis que en la sociedad limitada, pues si has puesto un 70% de capital social, pues te vas a llevar un 70% del beneficio en cuanto se repartan dividendos. En las cooperativas esto no pasa. En las cooperativas se va a llevar más el que tenga más actividad con la cooperativa, lo que llamamos la actividad cooperativizada con la cooperativa. Yendo a un ejemplo concreto de agroalimentario, si son una cooperativa de cítricos, pues se llevará más dividendos, que en cooperativa le llamamos retornos, el agricultor que aporte a la cooperativa más naranjas que el que aporte menos, independientemente de la cantidad de capital social que haya aportado cada uno. Bien, antes decía, y lo he apuntado, ha dicho Salva Montesinos en su inauguración, que las cooperativas somos las entidades más importantes de la economía social. Y, hombre, claro, somos las más importantes, por supuesto, pero es que esto de la economía social, que es un concepto, digamos, moderno y que ahora está muy de moda, es que las primeras entidades de economía social fuimos las cooperativas. Y, por supuesto, que somos las entidades más importantes de la economía social. Pero dentro de la economía social, todas las empresas de economía social tienen un hecho diferencial. Y esto es para todas las empresas de economía social. El hecho diferencial es que prima el valor de las personas sobre el capital. Esto es importante y esto es común para todas las empresas de economía social. También diré que las cooperativas nos dejamos un poco, no sé, pisar el terreno. Voy a contar una anécdota, la he pensado esta tarde, me ha acordado esta tarde, además fue en Valencia. Hace muchos años, bueno, varios, todavía no estaba Quique Bellés de director gerente en la Federación de Valencia y había otro gerente. Y entonces, pues, no sé por qué estaba yo en la Federación de Valencia, en un edificio muy bonito que tienen, y me invitaron. Yo llevaba muy poco tiempo en la Confederación. Y entonces, pues, me estaban dando una vuelta por la Federación y me llevaron a la sala, que es una sala noble,
donde se reúne el Consejo Rector de la Federación. Y allí había unas cuantas banderas. Ahí estaba la bandera de España, estaba la bandera valenciana y estaba la bandera multicolor. Y entonces yo, en mi ingenuidad, le pregunté al gerente que iba conmigo, digo, oye, vuestra orientación sexual la tenéis que publicitar en esta sala por la bandera multicolor. Y claro, se echó a reír el hombre. Dice, no, Tomás, esta bandera es la bandera del cooperativismo. Lo que sí que es verdad es que se le han apropiado el colectivo LGTBI, pues es el que utiliza, y entonces ahora todo el mundo identifica la bandera multicolor con ese colectivo y no con el cooperativismo. Bueno, hace poco la ACI pues ha modificado un poquito la bandera. Bueno, es como una anécdota, primero, de mi desconocimiento profundo del cooperativismo cuando empecé en esto, y de cómo, además, pues bueno, las cooperativas pues no nos quejamos nada y dejamos nuestros símbolos a otros colectivos sin problema. Y luego, además, esto sí que es de más moderno o más reciente. Por lo menos yo estoy viendo en algunos medios de comunicación como que determinadas personas o ideologías se quieren apropiar de la figura cooperativa. La figura cooperativa es una empresa y, lógicamente, vosotros bien sabéis que las empresas no tienen ningún tipo de ideología, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, dicho todo lo cual, quisiera traeros una definición un poco más, no es académica, porque la hizo el actual presidente de Cajamar, pero para que la tengáis en pantalla la podemos leer y comentarla, de lo que es una cooperativa agroalimentaria, que es esta, ahí está. Bueno, Eduardo Mamonde, que fue director general de aquí de esta confederación, hoy presidente de Cajamar, pues él escribió esta en un libro que se publicó hace unos años, escribió esta definición de empresa cooperativa agroalimentaria. Decía que son empresas cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de los agricultores o ganaderos de una manera democrática, transparente, de gestión compartida y donde el reparto de los beneficios generados se hace en base en la actividad cooperativizada y no del capital aportado. Realmente esta definición, le quitáis lo de agricultores y ganaderos y ponéis de lo que sea la cooperativa, y es una definición que nos vale. No es una definición, digamos, estrictamente académica, porque Eduardo tampoco lo es, pero es una definición que creo que queda bastante claro de lo que es una empresa cooperativa. Visto un poco el repaso, para no extender mucho más en lo que es el fenómeno del cooperativismo y lo que es una cooperativa, os voy a dar algunos datos que tenemos recogidos de las cooperativas agroalimentarias, para que veáis la importancia de la figura del cooperativismo agroalimentario en la economía. Nosotros en la Confederación hacemos todos los años un trabajo con la financiación del Ministerio de Agricultura, donde recogemos pues los principales datos de las cooperativas. Esto es un trabajo que solo podemos hacer nosotros, y os explico por qué. Porque en España hay tantos registros de cooperativas como autonomías tenemos. Entonces, estos registros de cooperativas, muchos de ellos ni siquiera están digitalizados. Por poner el ejemplo que tengo más cercano, es el registro central de cooperativas, no está digitalizado. Tú vas al registro central de cooperativas y para pedir cualquier papel te lo da en papel. O sea, esto es así como si fuese del siglo pasado, pues esto pasa en varios registros de cooperativas. Por tanto, acceder a la información que las cooperativas depositan en los registros de cooperativas no es tan fácil como acceder a la información que las sociedades de capital depositan sus cuentas en los registros mercantiles, porque si lo depositan en el registro mercantil está totalmente digitalizado hace años, y además las empresas que se dedican a darte información tipo Accessor, tipo Informa, tipo Infocif, pues al golpe de clic tienes la información de cualquier empresa en un momento, ¿no? En las cooperativas esto no pasa. Entonces lo que tenemos que hacer es coger la información nosotros como confederación y luego pues ordenarla un poquito y presentarla. Este es el informe que hacemos, que se llama OSCAE, que es el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español. Es un informe que está público en nuestra web. O sea que yo os voy a poner 2, 3 pantallas, pero el informe muchísimo más completo que voy a decir yo ahora lo tenéis disponible en la web de la Confederación para que le interese profundizar en los datos. Yo solo pondré algunos para poner en valor un poco de qué estamos hablando. Mirad, las principales cifras. Tenemos el número de cooperativas. Veis que ha ido decreciendo a lo largo de los años hasta el 2018, que pone 3.669. Si alguien ha estado atento, cuando he empezado la exposición he dicho que hay 3.190 cooperativas a cierre de diciembre de 2018, datos del Ministerio de Trabajo, y aquí pone que son 3.669. No es un error,
es que aquí están sumadas también las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, ¿vale? No es que haya un error. Bueno, las cooperativas, veis que ha disminuido. Esto para nosotros es bueno. O sea, y podéis decir, oye, ¿por qué dices que es bueno que haya menos cooperativas agroalimentarias? Porque el problema que tenemos en el sector agroalimentario es que tenemos muchas cooperativas, es un sector muy atomizado. Entonces, lo que se pretende, lo que tenemos que ir, o a lo que vamos, es a tener entidades más fuertes, pero menos. O sea, concentrar, integrar cooperativas. Por eso esta cifra de menor cooperativas a nosotros no nos preocupa, sino que nos alegra que haya menos cooperativas, porque eso quiere decir que estamos integrando cooperativas. El número de socios es el 1,1 millón de socios que os comentaba antes. La facturación, veis que se ha incrementado un 40% en los últimos 11 años. O sea, nosotros facturamos constantemente más en las cooperativas. El tamaño medio, lógicamente, lo hemos incrementado. Si reducimos cooperativas y estas además facturan más, pues lógicamente el tamaño medio pues es mayor hasta llegar a esos 8 millones de euros. Es un tamaño todavía muy pequeño, lejos de países como Francia, de países como Italia. Italia está más o menos como nosotros. Países como Francia, países como Alemania y no digamos el norte de Europa. Sí tenemos un ratio un poco más grande que el de Portugal, por ejemplo, pero somos muy pequeños. Las cooperativas que tenemos son todavía muy pequeñas. Estamos lejos de donde nos gustaría estar. Y luego la cifra de empleo. Si veis, en estos 11 años también se ha incrementado un 21,5%, pero si veis los datos año a año, veis que están incrementados, todos los años incrementan. Esto viene a contraposición de lo que estaba pasando en España en los años de crisis. En los años de crisis se destruyó muchísimo empleo, nosotros en las cooperativas alimentarias lo seguimos creando. Y además creamos empleo de calidad, somos empresas de economía social, solemos tratar bien a nuestros trabajadores. Pero no solamente tenemos trabajadores por tener, porque es que buenos somos de economía social, sino que nuestros trabajadores, los trabajadores de las cooperativas, son cada vez más eficientes, como demuestra el ratio que tenéis el último de ventas empleado, que también va mejorando año tras año. Estos son solamente unas cifras globales de lo que representamos, de lo que facturamos, que creo que son importantes. La facturación global, incluyendo las mercantiles que tenemos socias, son de 30.000 millones de euros, que no es una cifra nada desdeñable. Os pondré el top 10 de las cooperativas del país, que son estas. Las 3 primeras cooperativas del país facturan más de 1.000 millones de euros. Y luego tenéis aquí el ranking de las 10 más grandes por facturación. También os he puesto al lado la columna de empleados. Claro, nosotros en las cooperativas alimentarias el que produce es el agricultor, el ganadero, pero luego hay muchos empleados en la cooperativa. Y no os creéis que los empleados de las cooperativas, y menos de estos monstruos tan grandes, son los empleados que normalmente veis a lo mejor en la tele, en una de las fábricas de la cooperativa que se dedican a empaquetar productos, seleccionarlo. No. Por supuesto, estos empleados los tenemos también, pero estas empresas, la importancia que tienen estas empresas y las cifras que estamos viendo nos dicen que tenemos que tener departamentos de toda índole, financieros, jurídicos, marketing, comunicación, internacionalización, el que se os ocurra, porque son empresas grandísimas y tenemos aquí profesionales de todos de estos sectores que os comentaba. Y también el sector alimentario y las cooperativas, no podía ser menos, es un sector que tiene balanza comercial positiva. Exportamos bastante más de lo que importamos. Y las cooperativas somos especialmente exportadoras. Os he traído aquí el slide de las 20 cooperativas más exportadoras. La primera la tenéis cerca, que es ANECOP, que es de Valencia. 508 millones de su facturación son exportación. Pero si veis aparte de las cifras de millones de euros, también es relevante ver las cifras que hay en porcentaje. Tenemos cooperativas que directamente el 100% de lo que producen lo exportan. O cooperativas que prácticamente la totalidad de lo que producen lo exportan. Y ya no solo el fenómeno de la exportación es importante para nuestras cooperativas, sino lo que estamos haciendo últimamente, ya no es solo vender al país destino, sino lo que hacemos es implantarnos en el país destino. O sea, lo que estamos haciendo es una verdadera internacionalización de nuestras propias cooperativas. Bien, no me enrollo más con cifras, porque además luego Quique os va a dar cifras seguro de Valencia, que son las que tenéis más cerca, y yo me meteré con otros temas y ya voy a contrarreloj. Pero bueno, vamos a meternos en harina un poco más técnica, un poco más jurídica si queréis, pero bueno, esto era importante para que sepáis de qué estamos hablando y la importancia que tenemos. Entonces, para meterme en un poquito más de
de harina, pues vamos a ello. Por cierto, que antes he contado que somos, España es el primer productor mundial y dentro de España de COP es la primera cooperativa de producción de aceite. Ha sido actualidad esta semana, seguro que lo habéis oído. La administración Trump nos impuso aranceles, impuso aranceles al sector alimentario por la guerra aeronáutica Boeing-Airbus. En esos aranceles, pues nos hizo mucho daño que metiesen aranceles al aceite y al vino especialmente, por las grandes exportaciones que tenemos allí en ese país. Esa es noticia de, no sé si fue hace escasos días. La administración Biden ha levantado esos aranceles, por lo menos durante los próximos meses. Esperemos que sea ya definitivo y no tengamos más aranceles, con la cantidad de esfuerzo ingente económico y de trabajo que hicimos para poder implantarnos en aquel país. Todo se podía haber ido al traste si hubiesen seguido los aranceles. Y entonces, para un país que es primer productor mundial de aceite y uno de los principales productores de vino del mundo, por viñedo plantado el más importante del mundo, pues lógicamente nos hacía mucho daño. Pero bueno, gracias a Dios estos aranceles se han levantado. Entonces me meto en materia. Bueno, ya lo he empezado con estos aranceles un poco, pero me meto un poquito en materia y vamos a contaros la complejidad jurídica que tenemos en las cooperativas. No sé si os lo habrá contado ya alguien, os lo cuento yo y doy mi versión y así la tenéis también. Bueno, mirad, en España tenemos 17 leyes de cooperativas. Tenemos tantas leyes como autonomías. Realmente solo falta la autonomía de Canarias, entonces ahora mismo está la ley estatal y 16 leyes autonómicas. Ya digo, solo falta Canarias. Esto es así porque cuando se aprobó la Constitución, pues cuando se hizo la Constitución, pues en esos artículos que veis ahí, 148 y 149, son los artículos en los que se quedó para sí el Estado su regulación y entre ellos sus competencias. Y entre esas competencias se quedó la legislación mercantil, lo relacionado con la legislación mercantil. Dicen, vale. Pero nada dijeron de cooperativas. En esta Constitución, si la leéis, pues nada dice de cooperativas, solo hace referencia al ámbito mercantil. Y entonces las autonomías dijeron, hombre, pues si no ha hecho referencia a las cooperativas, pues somos nosotros los que tenemos la competencia legislativa en materia de cooperativas. Y entonces así empezaron las autonomías a legislar en materia de cooperativas. Lógicamente, el Estado recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que verdes las han segado, que haber hecho usted mejor la Constitución, haber puesto que la materia cooperativa también es el Estado el que tiene las competencias. Como no lo puso, le dio la razón a las autonomías y entonces por eso tenemos la legislación autonómica, la legislación cooperativa en manos de las autonomías. Y esto nos genera un problema, pues puede ser que sí. Además, os diré que este es un dato que me dio hace pocas semanas el Registro Central de Cooperativas, que le pregunté, digo, ¿cuántas cooperativas van por la ley estatal? Porque claro, es un dato que no solemos tener. Me dijo Tomás, 245 cooperativas van por la ley estatal. De esas 245 tenemos que tener en cuenta que están todas de Canarias y todas de Ceuta y Melilla. Y luego algunas de diferentes autonomías que van también por la estatal. O sea, veis que es un número muy escaso las que van por la estatal. Casi todas las cooperativas van por la ley autonómica en la que están radicadas su actividad. Entonces, bueno, ¿esto es un problema? Bueno, pues hace poco escribí un artículo diciendo que sí y me cayó algún palo. Porque claro, esto va por barrios. Algunos piensan que sí, otros que no. Pero yo cuando os digo que genera un problema no tanto a nivel legislativo, tanto a nivel sustantivo, que os puede generar un problema a vosotros como asesores de cooperativas, porque claro, os tenéis que saber 17 leyes y no solamente una. Si para asociar una sociedad limitada, una sociedad anónima, con que te aprendas las sociedades de capital, la ley de sociedades de capital te vale, con una para todo el territorio, para toda España. Si quieres asociar a cooperativas, pues, macho, pues tienes que estudiarte 17, ¿vale? Entonces, bueno. Pero la complejidad viene más por la parte tributaria. La parte tributaria, las cooperativas también tenemos una ley específica, que es la Ley 20/1990. Y entonces me decís, vale, pues si solo tienes una ley fiscal, ¿qué problema tienes, Tomás? Si solo tienes una ley fiscal. Digo, hombre, es que tengo una ley fiscal, que está muy bien que solo sea una, gracias a Dios, para todas las cooperativas del país. Pero ¿qué pasa? Que la ley fiscal nos remite en numerosas ocasiones a las leyes sustantivas. Y en tanto en cuanto una ley te remite a otras, claro, si esas otras
ya son diferentes, pues ya tenemos el problema. Entonces tú, como asesor fiscal también, cuando asesores a una cooperativa del ámbito fiscal, tienes que decir, ojo, ¿en qué ámbito, por qué ley te riges? Porque vayas por una ley y por otra, a lo mejor tienes algún tipo de diferencia, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo un poco en cuenta. Y luego, para terminar de complicarlo un poquito más, en las cooperativas también tenemos una orden específica de aspectos contables. O sea, nosotros la orden que veis en pantalla es la orden que tenemos de las normas específicas a nivel de contabilidad que nos afectan. Por tanto, si quieres ser un gran asesor de una sociedad anónima o una sociedad limitada, básicamente tienes que saber 3 cosas. Tienes que saber la ley del impuesto de sociedades, tienes que saberte la ley de sociedades de capital y tienes que saberte el plan general de contabilidad. 3 cosas. En cambio, si quieres ser un gran asesor de cooperativas, tienes que aprenderte 17 leyes cooperativas, la ley propia fiscal, que es la 2090, pero ojo, también la ley de sociedades, porque lo no contemplado en la ley 2090 te tienes que remitir al impuesto de sociedades, por lo tanto tienes que sabértelo también en el impuesto de sociedades, el plan general de contabilidad, como cualquier hijo de vecino, pero aparte las normas específicas que rigen para las cooperativas. Como veis, claro, es más fácil ser asesor de una SL que asesor de una cooperativa. Entonces, bueno, yo os animo a que os animo a estudiar el tema este de las cooperativas, porque ya digo, aparte de que no es que el problema también es, aparte de ser complejo, es que hay muy poca gente que se dedica a cooperativas. Entonces, hay muy poca gente experta que se dedique a cooperativas. Y cuando tenemos nosotros un problema, digamos, gordo o un poco de enjundia, tenemos verdaderos problemas para encontrar a profesionales que nos ayuden a solventar estos problemas, porque es que no hay, no por otra cosa. Bueno, visto todo lo cual, para dar el speech este, como este es un máster de marcado carácter jurídico, yo te doy algunos aspectos jurídicos y otros fiscales. A ver si me da tiempo, que quiero terminar a las 5, me quedan 7 minutos, a ver si me da tiempo a contar lo que quiero contar. Sobre aspectos jurídicos, traigo aspectos fiscales todavía no, a los jurídicos primero. Traigo una ley que está de rabiosa actualidad en el sector agroalimentario, no es específico de las cooperativas, pero nos afecta mucho a las cooperativas, ahora diré por qué, pero os lo quiero traer porque está de actualidad. La ley que veis ahí, que es la ley 12/2013, es la conocida ley de la cadena. Ahora mismo está en las Cortes con el proyecto de reforma de esta ley. Esto viene a colación, porque si recordáis hace un año, antes de la pandemia, hubo muchas tractoradas en las calles. Las tractoradas se produjeron básicamente porque los agricultores perciben muy poco dinero por su trabajo y haciendo sus explotaciones no rentables. Entonces los agricultores dijeron, estamos cansados de esta situación, una situación que se produce por el desequilibrio de esta ley de la cadena. ¿Por qué se produce desequilibrio? Porque en un extremo de la cadena están los agricultores, que es el productor primario, y en otro extremo de la cadena va del primario, del productor primario, hasta el consumidor final, hasta nosotros que vamos al supermercado de turno a comprar lo que sea. Bueno, todo lo que hay entre medias es la cadena alimentaria. Entonces, el eslabón fuerte de la cadena está al final de la cadena, está en la gran distribución. Ese es el eslabón fuerte, porque la gran distribución dice, te pago 1 euro el tomate, el kilo de tomate. Dice, vale, y bájate ahora ese euro, bájatelo por todos los eslabones y todo el mundo quiere ganar dinero hasta que llega el agricultor. Claro, lo que le llega al agricultor son céntimos. Y entonces dice el agricultor, joder, el que está poniendo los tomates en el supermercado soy yo, que soy el que los hago y me estás pagando que ni siquiera cubro costes. Entonces, tractores a la calle diciendo, oye, esta situación vamos a arreglarla un poquito, ¿no? Que ya está bien. Y entonces el ministerio lo coge como tiene que ser, la reivindicación, y yo creo que con buena intención, por supuesto, el Ministerio de Agricultura dice, oye, pues vamos a intentar arreglar esto. Para intentar arreglar esto, vamos a reformar la ley de la cadena. Y no se le ocurre otra cosa que meter este párrafo. No me acuerdo en qué artículo está, no sé si en el 12ter o en el 13, por ahí. Pone este párrafo que leo con vosotros. Dice, con el fin de evitar la destrucción de valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. Es decir, que un operador, el comprador, tiene que pagar al que le vende por encima del coste efectivo de producción lo que le está vendiendo. Claro, vosotros que sois juristas, yo no lo soy, cuando veis un concepto indeterminado en una ley, pues yo creo que se os ponen los pelos como escarpias, ¿no? Entonces dice, vale,
Dice, ¿qué es el coste efectivo de producción? ¿Me puede usted explicar qué es el coste efectivo de producción? Defíname usted qué es el coste efectivo de producción. Bueno, esto no está definido. Y como no está definido, es muy complicado llevarlo a cabo. Pero es que voy más allá. Aunque estuviese definido, en España tenemos, os he dicho que hay 3.000 cooperativas agroalimentarias, pero explotaciones agroalimentarias hay muchísimas más. Y entonces tenemos explotaciones agroalimentarias muy pequeñas, explotaciones agroalimentarias muy grandes, unas que están todavía, que son muy modernizadas, otras que no lo son tanto. Si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo del olivar, tenemos olivar el tradicional y luego tenemos olivar intensivo y superintensivo. Lógicamente, una hectárea de olivar superintensivo da mucho más rendimiento que una hectárea de olivar tradicional. Por lo tanto, el coste de producir 1 kilo de aceituna o una tonelada de aceituna en un olivar superintensivo es muy inferior al coste de producirlo en un olivar tradicional. Por tanto, si hay explotaciones muy diversas, porque somos muy diversos, tenemos explotaciones muy diversas, y por supuesto, si somos tan diversos, hay costes efectivos de producción al que al agricultor le costará una cosa, a otro agricultor le costará otra, y dependiendo de cómo tengan su explotación, le costará una cosa o le costará otra. Si vamos a que el vendedor solo puede comprar por encima del coste efectivo de producción, ¿qué va a hacer el vendedor? Irá al que le dé menos coste efectivo de producción y ese marcará el precio. Cuando alguien me esté vendiendo a 1 euro el kilo de lo que sea, ese será mi precio de referencia. Y cuando alguien me lo quiera vender a 2, diré, no te compro. Dice, ya, pero es que mi coste efectivo son 2 euros. Digo, vale, pero yo no tengo obligación de comprarte. Tengo obligación de comprarte por encima de tu coste efectivo. Pero si me lo das a 2 euros, no te lo voy a comprar, porque me lo están dando por uno en otro lado. Y entonces lo que se conseguirá es expulsar a los agricultores pequeños del mercado. Porque si nadie les compra, van a estar expulsados. ¿A qué nos va a abocar esto? ¿O a qué podría abocarnos esto? Pues que falseen los agricultores y que digan que realmente es 1 euro el coste de producción y no 2 y vendan al que le compre. Y entonces el posible beneficio de esta ley o esta reforma de la ley se va a quedar en aguas de borrajas. Pero bueno, veremos cómo, ya digo, está en tramitación. Nuestro director general, Agustín Herrero, y el director general de DECOP y presidente del sector de la aceite aquí en la Confederación, comparecieron en el Congreso dando su opinión. Entonces espero que alguien pues nos haya escuchado y tenga la sensatez de tener en cuenta nuestras enmiendas. Otra de las cosas que tiene esta ley, esto no es de esta ley, esto es recurrente, sobre todo por desconocimiento de mucha gente, es la relación societaria o mercantil que hay entre el socio y la cooperativa. Claro, un socio a una cooperativa no le está vendiendo, la cooperativa no le dice al socio, oye, véndeme los tomates a 1 euro. No. El socio lo que hace es entregar su producto a la cooperativa y la cooperativa lo que hace es aglutinar todo el producto de los socios e intentar venderlo al mejor precio en el mercado. Lo vende al mejor precio que puede la cooperativa, le quita los gastos que ha tenido la comercialización de ese producto, los gastos fijos, pues, oye, lo que me ha costado comercializar, si tengo una oficina, si tengo una nave, si tengo lo que sea, los gastos de la cooperativa para poder comercializar ese producto y al final es precio de venta menos los gastos que tiene la cooperativa, precio que va a mis agricultores. Todo el precio que va a mis agricultores. Si vendo por 10, tengo gastos de 2, pues tengo 8 para repartir a mis agricultores. Y entonces le reparto 8. Si en otra campaña, en vez de 10, he podido venderlo a 12 y tengo gastos de 2, pues podré repartirles 10. Y en otra campaña le podré repartir 7, lo que sea. Pero hasta que yo no venda mi producto al mercado, yo no sabré cuánto puedo liquidar a mi socio, porque lo voy a liquidar al mejor precio posible. Pero claro, tengo que tener el precio primero. Por tanto, no se produce una compra-venta tradicional como si fuese el agricultor que va yo qué sé, a una sociedad limitada a venderle patatas. No. El agricultor va a su cooperativa porque para eso es suya y le da pues, su producto para que lo comercialice. Entonces, esta relación también se tiene que entender para que las leyes se hagan acorde a lo que tienen que hacerse, no como vemos algunos ejemplos que no se hacen. No demasiado y me quedan muchas cosas. Os cuento, fondos específicos. Claro, una de las características diferenciales de las cooperativas son los fondos que tenemos que dotar. Tenemos que dotar fondos que se llaman básicamente Fondo de Reserva Obligatorio y Fondo de Educación y Promoción. Si me voy refiriéndome a la ley estatal, de todo el beneficio de la cooperativa, tenemos que dotar de los resultados cooperativos, o sea, los propios de la cooperativa, de los dos cooperativos tenemos que dotar un 20% al FRO, al Fondo de Reserva Obligatorio, y un 5% al Fondo de Educación y Promoción. Pero es que de los extracooperativos tenemos que dotar un 50% al Fondo de Reserva Obligatorio. Y ojo, estos fondos los dotamos indefinidamente, es decir,
todos los años que tengamos beneficio, todos los años que adoptamos el 20% al FRO, el 50% al FRO, 5% al FE, todos los años. En contraposición con lo que pasa con las sociedades de capital. Una sociedad de capital, una sociedad limitada, tiene que dotar, sí, tiene que dotar todos los años un 10% a reserva legal, pero ojo, solamente hasta que llega al 20% de capital social. Por tanto, si tengo una SL con 3.000 euros de capital social, cuando dote 600 euros a la reserva legal, dejo de dotar fondos digamos, obligatorios y repartibles. Pues en la cooperativa no. En la cooperativa constantemente, o sea, la SL tiene un beneficio de 1.000.000 de euros, oye, 600 para la reserva legal, el resto para mi bolsillo. La cooperativa no. La cooperativa tiene que dotar este porcentaje de los fondos y el resto si quieres lo repartes. Pero ojo, ponme a los fondos el dinero. Y además son fondos irrepartibles, que solo por eso enlazo con lo de los dividendos. Porque claro, nosotros en las SLSA tenemos beneficios. Tanto tienes tú de capital social, toma tu beneficio, tu dividendo. En las cooperativas esto no pasa. En las cooperativas tenemos el beneficio y nos da, si nos dan dividendos, el retorno que le llamamos en cooperativas es en función, como decía antes, a lo que hemos aportado a la cooperativa. Pero no solo eso, sino que en una SL tú tienes reservas voluntarias que has ido creando hace 10 años y te sale de la nariz un año y decir, a repartir reservas voluntarias y las repartes en función a la participación de la capital social. Pero tú intentas hacer eso en una cooperativa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En base a qué vas a repartir las reservas que creaste voluntarias hace 10 años? Si a lo largo de la vida de la cooperativa, como tenemos el principio de puertas abiertas, puede entrar y salir de la cooperativa cualquiera. Si puede un socio decir, me voy, levantar la mano, me voy a la cooperativa y le tenemos que decir a la cooperativa, toma tu cuenta social y vete. O sea, ¿cómo repartiríamos esas reservas de hace 10 años? ¿Con la actividad cooperativizada de hace 10 años, cuando ya no siquiera tenemos los mismos socios? ¿Con la actividad cooperativizada de ahora, que no tiene nada que ver con hace 10 años? En fin, es un problema. Y luego el capital social, que esto también es muy curioso en contraposición con las sociedades de capital. Pero claro, el capital social, si vosotros que sabéis algo de contabilidad, tú aportas al capital social, es un fondo propio de la sociedad. En las cooperativas no, tú aportas al capital social y puede ser fondo propio o pasivo. Te tócate las narices, claro. Entonces, si tú aportas capital social y ni siquiera es fondo propio, pues ya tenemos un problema. Y para que sea fondo propio, en las cooperativas tienen que pasar varias cosas. O sea, no es que tenga que pasar una, gente tiene que pasar varias. El socio pone dinero a capital social y la cooperativa tiene que decidir si es fondo propio o es pasivo. ¿Cómo decide esto? Pues si dice, es fondo propio, si primero el consejo rector tiene posibilidad de, cuando se va el socio, cuando levanta la mano y dice me voy, de no pagarle el capital social. También tiene que suceder esto, pero tiene que suceder que no se le remunere el capital social y que no tenga derecho de retorno, o retorno obligatorio, mejor dicho, a ese capital social. Pues esto es bastante complejo. Y entonces, enlazo con lo siguiente de esta complejidad, que son los aspectos fiscales, que al final no me va a dar tiempo a contar los aspectos fiscales, pero bueno, como tenéis clase con Pilar, pero simplemente para apuntar esto. Dice, oye, vosotros siempre dicen que tenéis un régimen privilegiado, un régimen fiscal privilegiado. Ya, vamos a ver. Solamente con lo que os he contado de los fondos y la repartición de dividendos, retornos en cooperativas, ya podéis haceros una idea de que esto es una sociedad un poquito especial, ¿no? Pero bueno, aparte es que la Constitución, en su artículo 129.2, que esto no lo sabemos de memoria y lo que digamos a esto, te dice es que los poderes públicos promoverán una legislación adecuada de las sociedades cooperativas. Entonces, por supuesto, tenemos el amparo legal, en este caso constitucional, de que tengamos un régimen especial. Un régimen especial, no privilegiado, porque escuchad una cosa, en el año 1990, cuando salió la ley de régimen fiscal de las cooperativas, año 1990, la ley fiscal, que no ha cambiado en estos 30 años, te dice, ¿qué tipo tienes para el impuesto de sociedades para las cooperativas? Y te dice la 2090, dice, mira, tienes dos tipos. Dice, para tu actividad cooperativizada un 20%. Para tus resultados cooperativos, un 20%. Para tus resultados cooperativos, al tipo general. Claro, el tipo general en 1990, el tipo general de impuestos de sociedades, estaba al 35%. Entonces, el gap de un 20 a un 35, ojo, estaba bien, pero es que sí, el tipo general hoy día está al 25%. Entonces ya me contaréis, el gap que tenemos es ridículo, del 5%, pero que espera, que hay más. Es que hoy en día, si tú creas una nueva sociedad limitada, tienes durante 2 años, los primeros 2 años de beneficio, que tributas al 15%. O sea, las SL, hoy en día, si son de nueva creación, tributan a menor tipo que una cooperativa. Ustedes me dirán
si tenemos algún tipo de privilegio en este sentido. Es decir, ¿los poderes públicos están fomentando una legislación adecuada a las cooperativas? Pues, hombre, modernicen usted un poquito la ley fiscal para tener un gap diferencial, porque es que no lo tenemos ahora mismo. Y voy a terminar, la tributación del socio la dejaré, porque no me da tiempo ya, pero sí un poco contar la realidad de las cooperativas agroalimentarias. Claro, en las cooperativas agroalimentarias hay otro, la ley fiscal te dice que las cooperativas pueden ser protegidas o especialmente protegidas. No entraré, por supuesto, a decir qué requisitos se tenemos que cumplir para ser unas u otras, simplemente diré que las agroalimentarias podemos ser especialmente protegidas. Si somos las cooperativas que pueden ser especialmente protegidas tienen un beneficio, que este sí que es muy importante, que tenemos una deducción del 50% en la cuota. Entonces me diréis, este beneficio es extraordinario, un 50% en la cuota, más de todos los resultados, tanto de los cooperativos como de los extracooperativos, un 50% en la cuota. Digo, sí, está muy bien. Está muy bien si la realidad fuese diferente, pero es que la realidad de las cooperativas alimentarias es la que os voy a transmitir ahora. La realidad de las cooperativas alimentarias, la mayoría, los socios se juntan en una cooperativa precisamente para que le den más valor a su producto. Es decir, para que le paguen más por su producto. Entonces, lo que hace la cooperativa, como os decía antes, es vender, restar los gastos que tiene la cooperativa por vender y el resto dárselo a los socios. Si esto hace la cooperativa, al final la cooperativa, ¿qué beneficio tiene? Pues tiene beneficio 0, porque ha vendido por 10, tiene gastos 2, le quedan 8, estos 8 a los socios. Beneficio de la cooperativa 0. Y una deducción en 50% de 0 sigue siendo 0. Por tanto, este requisito, que sí que está muy bien, pero que en la realidad agroalimentaria no lo usamos tanto. Y ya me perdonaréis que la tributación del socio no me da tiempo ya, que ya me he pasado y le estoy quitando tiempo aquí, que simplemente termino la charla animándoos, aquí está, animándoos a que hagáis el TFM sobre cooperativas alimentarias en aspectos jurídicos, contables o fiscales. En la cátedra tenemos un premio que damos todos los años al mejor TFM, tesis doctoral o TFG en estos aspectos. Entonces, si vuestro TFM está muy bien, lo presentáis en la cátedra, se os da un montante económico, son 900 euros y os llevamos a una reunión con con todas las federaciones, con todos los gerentes, en fin. Entonces, yo os animo, no por el premio, que también hacer el TFM, si no sabéis de qué hacerlo, pues hacerlo de cooperativas alimentarias en su régimen jurídico, fiscal o contable, hacerlo de esto, pero también os animo pues que hay pocos profesionales que se dediquen a esto y bienvenido sea el que se quiera dedicar a esto, porque seguro que nos ayuda. Perdón, me callo, disculparme, perdona Pilar y perdona Kike que me han pasado 8 minutos exactamente, disculparme. Bueno, creo que te podremos disculpar los 8 minutos, no te preocupes, Tomás. La verdad es que ha sido deprisa porque ya te he visto yo que estabas preocupado, no pasa nada. Bueno, pues nada, dejamos de compartir, muy bien. Y ahora ya damos la palabra a Enrique Villés. Enrique Villés es director general de Cooperativas Agroalimentarias Comunidad Valenciana. Es la primera vez que lo invitamos a una de estas actividades de difusión del modelo cooperativista y la verdad que estamos muy contentos de que haya aceptado porque nos apetece mucho que conozcáis un poco la realidad de las cooperativas agroalimentarias valencianas, ¿no? Porque, en fin, es el primer campo donde vais a actuar y yo creo que es muy interesante. Entonces, nada, dándole las gracias, le damos también las gracias y la palabra, las dos cosas. Quique, para compartirlo ves claro, ¿no? Sí. Pues bueno, en primer lugar, bueno, Pilar, que sí que ya nos conocemos bastante tiempo, agradecerte la amabilidad que me das de poder participar aquí y sobre todo dirigirme a gente joven, que yo creo que, bueno, es el futuro y hay que confiar siempre con ellos. Y la verdad que cada vez recibir mejor formación, aunque no sé si luego las oportunidades son la verdad que os merecéis, pero bueno, yo lo que sí que os quiero animar es que aquí se abre un mundo infinito, ahora lo veréis, un mundo infinito de posibilidades en vuestro desarrollo profesional futuro. Yo primero casi pediros disculpas porque no soy del mundo jurídico ni del mundo económico, soy agrónomo y hace más de 33 años y me he dedicado siempre, pues bueno, acabé de trabajar y me dediqué a esto del mundo de las cooperativas, ¿no? Llevamos tiempo y lo que hayamos aprendido casi será por viejo, ¿no? Y en ese sentido, la primera cuestión que os voy a decir es que estáis todos invitados a esa sede tan maravillosa que decía Tomás, porque lo primero que vamos a hacer es el examen. A Tomás le haremos un examen
porque hay que decirle que la bandera cooperativa lleva 7 franjas y la bandera del gremio LGTBI lleva 6 franjas. Es decir, no es la misma bandera. En este sentido, valga la anécdota y, bueno, estáis todos invitados allí al salón de actos y haremos. Es decir, enfrente de nosotros hay una bandera del colectivo LGTBI y tenemos nuestra bandera institucional, que además es la bandera de la ciudad de Cuzco, en Perú, y entonces, pues bueno, valga esto como anécdota. Comentaros también que, bueno, yo estuve una época de mi vida como alto cargo en la Consellería de Agricultura y la verdad es que, bueno, fue también muy apasionante y os quiero decir y recalcar lo que decía Tomás. Hay muy pocos expertos en el tema de cooperativas y en el sector agroalimentario. Y yo recuerdo siempre la anécdota de cuando había recursos de cuestiones y empezaba el profesional que hacía el recurso diciendo según la Constitución los ciudadanos somos todos iguales ante la ley, lo primero que pensaba es este señor ni puñetera idea. En cambio, cuando recibías ahí un recurso donde ponía según el reglamento tal cual, decía, este ya sabe de qué va. O sea que de verdad deciros que la normativa, si os tenéis la curiosidad, algunas personas decían que en esta vida lo primero que hacían era tomarse un café y luego leer el BOE, pues en el diario oficial de las comunidades europeas casi os puedo decir que entre cooperativas y sector agroalimentario, si os digo que la mitad de lo que se publica está en este ámbito, no me engañaré mucho. Por eso os digo que las posibilidades que se abren, ¿no? Incluso más, antes de empezar, en fin, con la tipificación y las características de las cooperativas del sector agroalimentario, Tomás se estaba refiriendo a esta nueva ley de la cadena, ¿no? Conforme está mejorando y fijaros algunas paradojas que se llevan, que yo creo que las hemos podido corregir, porque si en la primera versión había que respetar el coste efectivo de producción de un socio de una cooperativa, pues casi la cooperativa venía obligada a liquidar al menos eficiente. Aquel que tenía los costes de producción superiores y eras menos eficiente, tenías que darle una remuneración mejor que aquel que tenía costes de producción porque era más efectivo, era más eficiente, tenía menos costes de producción. Lo que estamos haciendo, primando al peor contra el mejor, ¿no? Por eso vemos que muchas paradojas se dan en este sentido, ¿no? Y otras paradojas, por ejemplo, efectivamente, en la cadena de valor no se puede comprar con el precio inferior, se puede vender con el precio inferior al que has comprado, pero en última instancia la gran distribución al cliente sí que puede hacer ofertas a bajo precio, oferta lo que decimos en este argot nuestro, las ventas a pérdidas, ¿no? Luego hay muchísimas cosas en este ámbito que trabajar. Incluso, bueno, eso sería ya otro motivo de otro debate, hubo una fuerte oposición de las autoridades sobre competencia en la Unión Europea, entendiendo que una cooperativa era un cártel, es decir, como si de alguna manera había un pacto de precios entre todos los socios, ¿no? O sea, que ha habido mundos en ámbitos, en este mundo, finalmente aquello se sobrepuso y así, pero ha habido mundos en donde realmente se han abierto temas apasionantes y ahora eso la profesora Pilar Alguacil os podrá decir mucho porque está en colaboración con nosotros. Tenemos la ley de estructuras agrarias, sabéis que aquí en la Comunidad Valenciana las explotaciones las parcelas son pequeñitas, no tenemos grandes latifundios ni extensiones y estamos puesta en marcha con la ley de estructuras agrarias y con las figuras de las iniciativas de gestión en común, donde realmente, independientemente de quién sea el propietario, independientemente de que las personas mayores se vayan jubilando y vayan trasladando tierras a personas que no se dedican al campo, puedan ser uno los propietarios y otros quien lo cultivan y hacer explotaciones mucho más grandes, ¿no? Os digo porque, como veáis, se abren mundos apasionantes en este ámbito. Quien nos dice uno que no es jurista, y que realmente, pues bueno, vive esto probablemente desde otro ámbito. Pero bueno, animaros y veréis. Bueno, vamos, perdón, que esto es aquí vale, aquí lo veo, ¿no? Muy bien. ¿De qué os voy a hablar? Pues voy a hablar, bueno, qué es una cooperativa agroalimentaria, aunque Tomás ya lo ha comentado, pero a lo mejor os daré un enfoque distinto y creo que incluso desde la anécdota lo podremos ver de otra manera muy diferente. Bueno, datos de qué son nuestras cooperativas en la Comunidad Valenciana, cuál es su actividad exportadora. Eminentemente las cooperativas valencianas tienen una proyección exterior, motivos de ese apoyo al cooperativismo que Tomás os ha explicado con sus pros y sus contras, y bueno, la problemática, que haremos simplemente un listado de aquellas cuestiones que desde luego son problemas en el campo, pero que desde vuestro ámbito profesional pues puede ser una oportunidad, ¿no? Sigamos, muy bien. Bueno, ¿qué es una cooperativa? Ya os lo ha dicho Tomás. Nosotros en este caso nos tenemos que regir por la ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana. Bueno, según la última normativa, es una agrupación voluntaria, personas físicas y en las condiciones de la ley,
jurídica al servicio de sus personas socias mediante la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la creación de un patrimonio común y la atribución de los resultados de la actividad cooperativizada a los socios y socias en función de su participación en dicha actividad. Muy bien, esto es lo que dice la norma, pero básicamente si lo tuviéramos que resumir, ¿qué es? Bueno, pues una cooperativa, ya lo he dicho, Tomás, es una empresa que está en el mercado y quien compra no mira para atrás, mira si el producto le es útil, no le es útil, le vale, no le vale, le gusta, no le gusta, si el precio se le adecua, entonces compra. No por el mero hecho de ver lo que hay detrás, bueno, pues podrá tener una cierta predisposición inicial, pero hay que competir. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Esta no es una ONG, no esto es un grupo de señores, en fin, de buena voluntad a ver qué pasa. Esto es una empresa, por esto está con un color distinto. Formada por personas físicas o jurídicas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Dos cuestiones muy importantes. Y ahora me referiré al ejemplo que os iba a dar, que nos meteremos un poco en el mundo del fútbol, que aunque, en fin, parece que es cosa de chicos, yo cuando voy a Mestalla también hay muchas chicas y veréis que a lo mejor entendemos esta cosa de otra manera. Bueno, entonces una cooperativa, según la ley, puede ser cualquier actividad económica social lícita, podrá ser objeto de cooperativa. Y ahí es donde vengo el ejemplo. El Valencia Club de Fútbol, perdona, habrá gente del Levante, del Villarreal o del Elche, los que están en primera división. Yo soy socio del Valencia, permitirme, conforme está ahora tan mal, pues puedo hablar. Es una sociedad anónima deportiva. ¿Por qué? Porque hay una ley que le obliga a hacer esa fórmula societaria. Pero imaginémonos por un momento que fuera una cooperativa. La cooperativa, o sea, Valencia Club de Fútbol es Ecoop, ¿no? Todas las cooperativas que se inscriban por ley de tener ese Ecopube, Sociedad Cooperativa Valenciana. Muy bien. Digamos que a efecto de esta ley se entiende por actividad cooperativizada la constituida por el conjunto de las prestaciones y servicios que sin mediar ánimo de lucro realiza la cooperativa con las personas socias en cumplimiento del fin de la cooperativa. En una cooperativa agroalimentaria se ve cuál es la actividad cooperativizada. Bueno, pues la aportación de la cosecha del agricultor a la cooperativa que vende en común. Imaginémonos en el Valencia Club de Fútbol, ¿cuál sería la actividad cooperativizada? Sé que esto es un esperpento, pero probablemente el ver el partido de fútbol, ¿no? Entonces el beneficio debería de ir no en función del capital social, sino de la actividad cooperativizada. El beneficio probablemente que se diera al final del año tendría que ser o un plus o un descuento en la entrada. Digo, me voy a un esperpento porque probablemente se entienda así en ese tipo, ¿no? Bueno, las cooperativas podrán realizar con terceras personas operaciones propias de su actividad cooperativizada en las condiciones fijadas por esta ley. Ya lo ha dicho Tomás, es decir, si los socios hacen una cantidad de aportación de naranjas y la cooperativa tiene nuevos clientes y más capacidad, podría comprar naranjas a terceros, pero eso no sería, es decir, la compraría como cualquier otra persona que está en el mercado, pero los beneficios no serían repartibles, irían a reservas. Muy bien, imaginemos aquí, bueno, pues el Valencia por lo que hace es jugar a fútbol, ¿no? Pero yo qué sé, imaginaros que de otra competición, no se me ocurre otro ejemplo en este caso, ¿no? Pero el esquema es bien claro, es decir, si el Valencia Club de Fútbol fuera una cooperativa, el señor Lim tendría, como tiene ahora, el 86% de capital social, bueno, no podría llegar porque también está limitado, creo que es el 45% de capital social, pero es que ahora a la hora de votar tendría un voto como cualquier otro socio que tiene una acción. Son modelos muy distintos es decir, por una parte, cara al mercado, no hay ninguna diferenciación con respecto a su presencia en el mercado, con respecto a las ordenaciones y regulaciones y las relaciones entre los socios con la empresa, es un mundo totalmente distinto. Muy bien. Bueno, lo ha comentado esos señores que veíais antes en esa foto tan grande, pues bueno, pues al final con la evolución han partido en esos principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, es decir, hasta tenemos una organización que nos mueve a nivel internacional, donde se rigen todas las cooperativas, que es la adhesión voluntaria y abierta, la gestión democrática por parte de los socios, un hombre, un voto. Bueno, se ha ponderado voto y en el caso de las agroalimentarias puede haber hasta 3 votos, puedes tener 1000 hectáreas y otro señor tener 3 anegadas y el de 1000 hectáreas como máximo tendría 3 votos. La participación económica de los socios, la autonomía e independencia, la educación, formación, información, se puede cooperar entre cooperativas y los intereses de la comunidad. Bueno, son principios que evidentemente, pues de alguna manera lo dirán. El régimen económico ya lo han comentado de alguna manera, también es muy singular, ¿no? El capital social estará integrado por las aportaciones obligatorias y voluntarias de sus socios, en su caso de las personas asociadas.
las aportaciones sociales podrán ser obligatorias o voluntarias, reembolsables o no reembolsables. Es decir, si una cooperativa desaparece, no se reparte el capital no reembolsable, y ya os lo comentarán qué parte es reembolsable y qué no. Pero la idea, como decía el presidente de mi federación, que por cierto tiene una cooperativa que ya tiene 110 años de historia, ya es historia, para que una empresa funcione y tiene una salud perfecta. Es decir, yo, mis padres, mis abuelos ya formaron parte de esta cooperativa, hemos ido haciendo las aportaciones económicas necesarias para el desarrollo de la empresa, pero yo lo único que he derecho es el disfrute de estas instalaciones. Si me voy, me llevo una pequeñita parte económica, pero no me llevo el grueso de lo que he aportado aquí. Bueno, las cooperativas se constituirán al menos con un capital social mínimo de 3.000 euros, necesariamente integrado en esta última cifra, con aportaciones obligatorias y además desembolsadas. No es eso de que ya lo daré, ¿no? El importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder del 45% del capital social en las cooperativas de primer grado. Sabéis que hay de segundo, de tercero, es decir, las cooperativas de primero pueden hacer también una cooperativa que evidentemente sería de segundo grado, ¿no? Los beneficios son repartidos en función de la participación, no del capital social, sino de la actividad cooperativizada. Es decir, bueno, pues aquí podrá tener diferente aportación a capital social o diferente volumen de superficie un agricultor, y entonces su remuneración vendrá en función de la actividad cooperativizada, es decir, de la naranja aportada a la cooperativa, no de la aportación al capital social. Bueno, los excedentes ya los ha comentado Tomás, cómo son, y después tener una cuestión clara. Esto no es aquí el mundo feliz donde todos iguales, donde todos somos buenos, donde todo funciona de maravilla y donde todos nos fiamos unos de otros, que evidentemente es así, pero la liquidación al socio, es decir, la parte que el socio percibe, viene en función de varios aspectos, y uno de ellos es la calidad del fruto. Es decir, por norma es obligatorio que la normativa de calidad agroalimentaria a nivel español y a nivel europeo obliga a hacer una cosa que se llama trazabilidad. Es decir, se podría saber de cada una de las naranjas desde el árbol que se ha recolectado hasta el consumidor que lo ha consumido. Y de hecho tuvimos un problema, disculpad, que tuvimos un problema, recordaréis, en Hamburgo, realmente porque había aparecido un tema, parece ser, de seguridad alimentaria, y fue realmente un mal uso y un mal manejo por parte del destino de allí, pero realmente a las 2 horas sabíamos del lugar donde se había producido. Bueno, esta trazabilidad lo que te obliga es hacer unos controles a la entrada. Esos controles automáticamente hay una separación de la aportación que ha venido cada socio, una segmentación en función de calidades, y se liquida en función de calidades. No se liquida toda la naranja igual, y el que lo lleva mal por el que lo lleva bien, todos iguales. No, digamos que hay una segmentación, hay una tría, hay un seguimiento de cada una de las producciones y de las categorías y las calidades, y al socio percibirá su remuneración en función de la calidad que haya presentado la cooperativa. Evidentemente, se remunera mejor el que presente mejor producción y en las épocas de precios mayores. Muy bien. Bueno, Tomás ha hecho referencia al informe socioeconómico. Vamos a daros algunos datos, algunas pinceladas simplemente. Bueno, nosotros, este estudio, si tenemos 333 cooperativas agroalimentarias en la Comunidad Valenciana, está hecho sobre 261, las más importantes, con lo cual creemos que es un estudio bastante representativo. Está hecho en el año 2019, sobre datos del 2019, sobre datos del 2020 todavía no está cerrado, con lo cual, pues, aunque parece que sean 2 años, ya está. Bueno, vamos a ver qué tipo de empresas tenemos. Tipología de la cooperativa. Como os decía, existen un total de 333 cooperativas, de ellas 22 de segundo grado. Muy bien. Si vemos la facturación, veremos en gris claro la facturación de las de segundo, en ese azul marino la facturación de las de primer grado, pero aquí hay una pequeña trampa, es decir, esa de segundo grado sería también esta parte de primero, con lo cual, ¿qué estamos viendo? Que tenemos las de segundo, cada vez se está concentrando la oferta en cooperativas de segundo grado para que tengan mucho más volumen y capacidad de negociación junto a la gran distribución. Lo comentaba antes Tomás, es decir, la gran distribución se hace la siguiente. La gran distribución son los Continentes, Mercadona, Lidl, Aldi, todos estos lugares donde vamos, donde se hace la siguiente composición de lugar. Yo por un tambor de detergente iré una vez al mes probablemente, pero por un producto perecedero como es la fruta fresca o es la alimentación, iré mucho más a menudo al lugar de compra, con lo cual van a poderme precios más atractivos en estos productos. ¿Qué ocurre? Que, claro, el precio atractivo a todos, cuanto más a la baja mejor, y apretan. Como decía Tomás, se va trasladando, se va descontando de ese valor, de ese precio, y además
las propias cadenas se miran de reojo entre ellas con la guerra del céntimo. Yo siempre lo quiero un céntimo más barato de ellos. De hecho, hay una cadena que habla de precios siempre bajos. Eso se traslada al final hasta el agricultor y, evidentemente, en muchos casos pues no se llega a cubrir los costes efectivos de producción que comentamos en ese tema. En la medida en que tengamos el negociador sea más grande, pues evidentemente podrá hablar mejor de tú a tú a esta gran distribución que el agricultor a cuerpo descubierto. Y de eso, pues, es en el fondo las cooperativas. Como veáis, pues bueno, las tenemos distribuidas, en este caso la Comunidad Valenciana, por todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Ahí veis el número de cooperativas que hay por cada una de las comarcas. Como veis, estamos presentes los colores más oscuros donde más hay. Entonces, pues prácticamente la zona de Castellón con las citrícolas, la zona de Utiel-Requena con el vino y zonas como la Ribera Alta, la parte citrícola, y entonces, pues bueno, la parte citrícola y hortícola que tenemos aquí, también en Castellón, ¿vale? Muy bien. Órganos de gestión y decisión. Vamos a ver. Pues bueno, para que hagáis una idea, aquí hay una cuestión que es la Asamblea General y el Consejo Rector. La Asamblea General, pues es como cualquier sociedad mercantil, reúne a todos los socios, y el Consejo Rector es como esa especie de consejo de administración. Entonces, la formación en estos consejos rectores y el asesoramiento de buenos profesionales es fundamental, puesto porque no dejan de tomar decisiones importantes, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos ganando en algunos ámbitos, es decir, en 177, perdón, en las juntas rectoras de esas 261 cooperativas tenemos 177 mujeres, que son el 8% del total, y tenemos 151 jóvenes, siendo los jóvenes aquellas que tienen menos de 40 años, que es un 7%. Bueno, poco a poco vamos ganando, estos números nos parecen muy poco, pero es que hace poco estaba viendo yo un informe por parte de la presencia de mujeres en las diferentes agriculturas de países socios de la Unión Europea, y es que nuestras próximas, como Francia, Holanda, Italia, es que están en estos rangos, están en estos rangos. O sea que de alguna manera, efectivamente, hay que avanzar en que estos colectivos se vayan incorporando a nuestras organizaciones, pero bueno, en la medida en que eso sea, lo tengo aquí, ¿no? ¿Os ha ido alguna? En que esto evidentemente sea posible, y en las cuestiones. Muy bien. Lo que os decía, bueno, pues estos son los números de socios que tenemos, ¿vale? Antes hablaba de 1.200.000, hablaba Tomás en España, y en la Comunidad Valenciana pues tenemos 184.000 personas que de una manera u otra forman parte y aportan sus producciones a una cooperativa. Y aquí habrá desde el agricultor, que el 100% de su renta es su producción agraria, hasta aquel profesional libre, os decía vosotros mismos, que bueno, que con vuestra producción entendéis que la cooperativa es una manera adecuada de que os dé solución a la comercialización de vuestros productos. Que, por cierto, siempre hay otro elemento a diferenciar, porque cuando se habla en el mercado de ese productor individual que vende a un operador comercial y le paga una cantidad, bueno, pues se intenta comparar, y también hay literatura dentro de la Unión Europea, con la liquidación de una cooperativa. Es que la liquidación de una cooperativa van muchas más cosas que simplemente la venta de un producto, porque tiene técnicos que te pueden visualizar la explotación, tendrá técnicos de calidad, tendrá asesoramiento de otro tipo. Estamos ya en los conceptos de cooperativas multifuncionales, es decir, la cooperativa te suministra abonos, te suministra seguros, te suministra hasta telefonía, te suministra muchísimos otros servicios que evidentemente no lo tienes simplemente con la venta a un operador, y de alguna manera se da un asesoramiento y un aprovisionamiento de muchísimos otros servicios. Bueno, insistimos, bueno, colectivos débiles, el tema de mujeres, bueno, pues una cuarta parte de la base social ya son mujeres. Yo creo que poco a poco, pues bueno, iremos a esa equiparación. Si un 26% de los socios son mujeres y tenemos como ahora un 8%, estoy seguro que paulatinamente se irán incorporando. Y aquí tenemos, bueno, pues planes de igualdad, tenemos muchísimas cuestiones que la cooperativa como empresa que está en el mercado, pues también debe de incorporar. Bueno, jóvenes, pues jóvenes tenemos pocos todavía, pero como os iba diciendo, ¿por qué? Porque muchas veces pues la tierra todavía está a nombre del padre, el padre tiene una cierta cuestión, o del abuelo, tiene una cierta apetencia nostálgica, aunque sea el joven el que realmente se ocupa de la tierra, pues el titular de la explotación sigue siendo el mayor. Bueno, pues con el tiempo digamos que eso se irá de alguna manera retirando la gente mayor, incorporándose la gente joven, y yo creo que estas cifras pues se irán corrigiendo con el tiempo. Muy bien. Importancia económica. Pues bueno, realmente
estamos en esos niveles de facturación. La agregada, las que hacen las cooperativas de primer y segundo grado, superamos los 2.200 millones de euros. Pero daros cuenta de una cosa, luego lo veremos de una manera más gráfica, si vamos por rango, tenemos muchas cooperativas de poca facturación, pero realmente la facturación gruesa se está haciendo los rangos de las cooperativas de mayor concentración, de mayor dimensión. Es decir, bueno, pues aquí lo vemos que, por ejemplo, si vamos hasta 10 millones tendríamos el 25%, pero es que la facturación tendríamos, bueno, pues una parte mínima, es decir, en ese sentido. ¿Veis? Esto también se va viendo que conforme la cooperativa va adquiriendo dimensión, la facturación es creciente y es mayor. Aquí me vais a disculpar porque por la aplicación no se ve, pero se veía eso, es decir, que con muchas cooperativas la facturación era pequeña y al revés, con poca facturación, daros cuenta, la facturación pequeña, con poco volumen, perdón, con mucho volumen, más de 50 millones de euros de facturación, la facturación global es mucho mayor. Es decir, muchas cooperativas, pocas cooperativas grandes facturan. Muy bien. Parece que se ha descuadrado un poco por la configuración, ¿no? Aquí veíamos efectivamente el top 10 de las 10 primeras cooperativas de primer grado que más facturan y aparte del número, veis que todas son hortalizas, cítricos, frutas y hortalizas, cítricos y vino, frutas, hortalizas. Tenemos que venirnos aquí a la novena para una en alimentación animal, es decir, el sector importantísimo a nivel de volumen de facturación es el sector de las frutas y hortalizas. Pero si nos vamos a la zona de Utiel-Requena, y el que pretenda meter ahí una naranja, pues va listo. El sector del vino es importante, aunque tengan otro volumen de facturación distinta. Es decir, para allí la importancia que tendrá la cooperativa será la que tendrá esas producciones locales. Muy bien. Estas son las cooperativas de segundo grado, a los niveles que estamos. Recordáis los 650 millones que decía Tomás de Aneco, ¿verdad? Pero miraros, ya a nivel de segundo grado ya son las de suministros, las que nos dan abonos y los que nos dan productos fitosanitarios, y la del vino, ¿veis? Cooperativa de segundo grado, Coviñas. Entonces, bueno, el 37% de la facturación agregada proviene de las 5 mayores cooperativas de segundo grado. Bueno, ahora vamos a ver principales sectores de actividad. Volvemos a lo de siempre. Esto naranja sería cítricos, esto rojo sería la fruta, esto verde sería las hortalizas. Veis que más de la mitad es el sector de frutas y hortalizas. Los suministros, que evidentemente si son capaces las cooperativas en común, imaginemos, de comprar un barco de abono, pues efectivamente les saldrá mucho más barato, o toneladas de litros de un producto fitosanitario más barato que si cada uno va a la tienda a comprarlo. El vino y después pues otros sectores que vemos que aunque tengan una extensión importante, pues bueno, pues la dimensión económica es muy distinta. Aquí lo vemos por el número de cooperativas. Bueno, pues prácticamente muchísimas cooperativas están asociadas a las cooperativas de segundo grado de suministros. Aceite de oliva son muchas, frutas y hortalizas prácticamente las mismas, pero veis que la facturación son distintas porque una básicamente está en zonas de regadío, en zonas de unas mejores condiciones de cultivo, y otras están en zonas de secano, pues con zonas mucho más duras, ¿no? Los frutos secos, el vino, estas cuestiones. Empleo que generamos. Bueno, pues estamos generando casi 20.000 empleos de una manera en nuestras cooperativas. Tenemos la figura del fijo discontinuo, que no deja de ser una persona fija, pero que no tiene trabajo durante los 12 meses. Tiene la calificación a todos los efectos como si fuera una persona, un contrato fijo, pero naranjas no tenemos los 12 meses. No puede ir una señora a la línea de confección a trabajar cuando realmente no hay producción. Entonces sigue con su estatus de fijo, pero en este caso con ese apellido de fijo discontinuo. Los fijos son las personas que evidentemente en las instalaciones, oficinas y en la administración y gestión de las empresas están, y evidentemente pues ahí están, sí que tienen esa continuidad por la gestión de los 12 meses. A mí en concreto me toca negociar el convenio de recolección y también el de manipulación de cítricos, y os puedo decir que es uno de los más avanzados de España, porque ya no hay ninguna cuestión de disquisición por cuestión de género, el mismo trabajo, las mismas obligaciones, hombre y mujer, y con una serie de ventajas sociales que ya quisieran muchos para ellos, ¿no? Bueno, aquí vemos, aquí deberían de estar los números, pero aquí veis un poco el empleo que hay por comunidades, por comarcas en la comunidad, y veis dónde veis, bueno, pues aquí evidentemente son zonas urbanas, las zonas de primor, digamos, y las zonas donde hay mayor dificultad, donde hay mayores digamos, cuestiones más difíciles de clima y agua, pues hay se genera menos empleo. En las cooperativas, digo.
Evidentemente entenderéis que no es el mismo empleo en una bodega, que bueno, evidentemente hace falta gente durante un tiempo, y la vendimia durante 2 meses, que durante 4, 5, 6 meses que se puede estar recolectando cítricos y la manipulación. El vino envejece y se embotella, y las naranjas, pues bueno, aunque están muy automatizados los almacenes, hay una última operación que sí que las mujeres pues deben de ir introduciendo. Básicamente son mujeres, será por tradición, pues las que de alguna manera están introduciendo este producto en las cajas y lo que vi definitivamente. Bueno, y la ocupación femenina, estamos en el 46% en el sector cooperativo, cuando, digamos, en el sector agroalimentario, en el sector agroindustrial valenciano, pues el 45%, o sea que estamos en línea perfectamente, ¿no? Bueno, como os decía, somos empresas básicamente exportadoras, ¿eh? Exportamos por casi 1.000 millones de euros, fijaros los valores, que se dice pronto, ¿eh? Y entonces, pues bueno, ahora lo veréis aquí, sin más abundaros con muchos más datos, es decir, bueno, esto es lo que el valor de la exportada en relación con lo que se hace en el mercado interior, pero lo que quiero que veáis, más que nada volveremos, es ese mapa. Ese mapa, bueno, el concepto exportación, ya sabéis que todo lo que va dentro de la Unión Europea no se considera exportación, se considera mercado interior, pero bueno, estamos enviando a todos esos países, sean de la Unión Europea o de la Unión Aduanera, que ya veréis que efectivamente hay países que están de la Unión Aduanera, aunque no estén en el mercado único. Por ejemplo, el Reino Unido de momento estará en esa Unión Aduanera de momento, aunque ya es país tercero a todos los efectos, pero aparte de ahí, bueno, pues también somos capaces de enviar cítricos del orden de 80 países fuera de la Unión Europea. Es decir, podemos exportar a donde sea. Y de hecho, quien os habla, pues todos los años tenía que recibir la visita, este año por la pandemia no, pero a 2 representantes del Ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura de Corea del Sur, que venía a inspeccionar las instalaciones y las producciones de aquí, o, en fin, que no hubiera plagas y no hubiera problemas de ese tipo. Bueno, eso nos permitía exportar al sector español de unas 4.500, 5.000 toneladas de cítricos a Corea del Sur, y además se pagaban muy bien porque era un producto exótico, ¿no? Aquí vemos cuáles son las cooperativas de primer grado realmente que están exportando, y evidente volvemos a ver que las de frutas y hortalizas son en primer lugar las más exportadoras, ¿no? Las que tienen esa mayor capacidad de exportación en este sentido. Los vinos también, tenemos mucha capacidad exportadora y otros productos, pero evidentemente vimos que el potencial económico no es el mismo. Hemos hablado, Tomás decía que no es suficiente, ¿no? No le voy a corregir, ya le he corregido bastante con lo de la bandera, pero sí que me vais a permitir que entre un poco en el ámbito político y mostrar por qué entendemos que sí, que tiene que tener un estatus especial y debe de ser el cooperativismo apoyado y potenciado por las instituciones públicas y las administraciones. Bueno, hay un informe del Parlamento Europeo del 12 de junio del 2013 sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis. Sabéis que en el año 2008 hubo una crisis importante y, por ejemplo, os puedo decir que ni en la crisis del 2008 ni durante esta pandemia, por lo que respecta al sector cooperativo agroalimentario, ha habido un solo despido. Puede haber alguno testimonial, como en cualquier cosa, pero no ha habido pérdida de puestos de trabajo. ¿Verdad que es importante lo que quiere decir eso? Bueno, ¿por qué otros motivos? Bueno, pues combinan la rentabilidad con la solidaridad, cuestiones que ahora el factor humano, como decimos, esto es una economía con rostro humano, va algo más allá de simplemente la monetarización simplemente de una actividad. Se crean puestos de trabajo de calidad, lo que os decía, no se ha despedido a nadie. Se refuerza la cohesión social, económica y regional, y se genera capital social. De hecho, pues bueno, ahí cuando os pasen este informe, pues este Power podéis tener ahí si alguien tiene la curiosidad de leerla. Y hay un tema fundamental, la cooperativa va totalmente ligada a su territorio. Sin su territorio no tiene razón de ser. Sin sus agricultores no es nada ni nadie. Es decir, no se puede deslocalizar. No puede venir un señor, comprársela y llevarlo a otro sitio, como ahora se habla a veces de la Nissan en Barcelona o las fábricas de coches u otros productos. Tiene razón de ser en la medida que está en su territorio y está con sus agricultores. Muy bien. Vale. Vínculos entre cooperativas y desarrollo rural. Seguimos con los argumentos, ¿no? Son importantes empleadores y, por tanto, importantes contribuyentes a la estabilidad social, contribuyen a los objetivos de las políticas públicas, tales como el desarrollo del capital humano, mejora de la competitividad y la sostenibilidad del medio ambiente. El primer interesado en que el medio ambiente se respete es donde vivo, es el mismo que vive allí, el propio agricultor, ¿no? Y la estrategia comercial basada en las características de la región. Vuelvo a insistir en el concepto de que no se deslocaliza.
Hay otro elemento, efectivamente, hay un informe de la DG Agri, es decir, de la Comisión de Agricultura, de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, de apoyo a las cooperativas agrarias, donde el doctor Jos Bixman de la Universidad de Wageningen, de Holanda, básicamente lo que viene a decir es que donde hay una cooperativa y un referente, que hay un diferencial entre los lugares donde hay cooperativa y donde no hay cooperativa, y que además aquel que no está en la cooperativa también se beneficia de la presencia en el entorno de una cooperativa. ¿Por qué? Porque defienden el producto de una manera distinta, evidentemente, colectivamente, mejor que individualmente, y también, de alguna manera, elevan el referente. En fin, si tenemos razones para que el cooperativismo tenga que tener ese apoyo diferenciado, ¿no? Bueno, pues sabéis que tenemos legislación específica, ya os ha hablado Tomás de leyes de cooperativas, un régimen fiscal específico, normas específicas sobre competencia, y os volví a decir aquello del cártel, que hubo un debate interno en la Unión Europea porque decían que si, claro, si se liquidaba a todos los socios igual, y vuelvo a decir, a todos no, por categorías igual, no, que a cada uno le tendrían que diferenciar igual, que eso era un cártel, que eso era poner precios en común. Bueno, pues evidentemente ese debate se ganó por parte de la Dirección General de Agricultura contra la normativa sobre la competencia, ¿no? Bueno, hay toda una serie de medidas de apoyo a la capacitación y a la asistencia técnica y la PAC, la Política Agrícola Común, en este momento sí potencia alguna figura, son las organizaciones de productores, básicamente bajo la figura cooperativa, donde tiene una normativa específica y que de alguna manera también os animo a profundizar sobre ella, con un, digamos, herramienta específica que ahora se va a hacer extensiva a otros sectores, como son los programas operativos, y donde, por ejemplo, hubo que trabajar y analizar muchísimo el tema del IVA dentro de los programas operativos. Los programas operativos es un plan de inversiones a largo plazo, donde fijaros, donde no hay techo presupuestario, fijaros lo que supone eso, donde es gestionado, aunque sea por las administraciones españolas, pero el dinero viene directamente de la Unión Europea, es un fondo finalista y es un fondo para eso, la gestión es agilísima, pero bueno, lleva otra serie de contrapartidas en el sentido de que junto con estas inversiones, donde es el 50% de ayuda sí o sí, no entras en concurrencia competitiva, pero sí que tiene unas cautelas medioambientales dentro de Pacto Verde, dentro de la estrategia de la granja a la mesa o de la biodiversidad, que os animo a introduciros, aunque sea desde el punto de vista jurídico y econométrico, dentro de todos estos ámbitos. Vamos acabando, que ya nos queda poco. Bueno, simplemente la única es para daros 4 pinceladas de, en fin, este sector, cuáles son los grandes temas y los grandes retos a los que se enfrentan, que evidentemente necesita de buenos y cada vez los mejores profesionales. Algunos no es que seamos buenos ni mejores, pero es que ya por viejos, ya, en fin, vas viendo muchísimas cosas, ¿eh? Pero bueno, fijaros que en muchísimos casos tenemos un producto perecedero que necesita mucha inversión en manipulación. Hay un capital humano, eso es una fortaleza, pero a la vez también es una debilidad. Este capital humano necesita formación permanente y necesita asesoramiento de buenos profesionales. Vale, aquí tenemos, como os decía, un sector en este momento de agricultores o de propietarios, es decir, sabemos que está muy diseminado en muchos tipos de actividades y se tiene como actividad secundaria, pero bueno, ese paso que vamos a dar a esa iniciativa de gestiones en común de la tierra va a necesitar también de buenos profesionales, de buenos asesores en este tema, donde aunque yo sea titular de la tierra, propietario y no sea agricultor, sea yo el propietario, pero sea el agricultor realmente quien se haga cargo de esas tierras. Y pensar que muchas personas que ahora se van a hacer mayores van a trasladarle por herencia a otras personas que se dedican a otra actividad a la tierra, pues probablemente le trasladen un problema. Las cooperativas tienen ahora una oportunidad para realmente captar esas tierras, bien sea por encargo, bien sea como socio cero, bien sea de su propia incorporándolas como socio cero, y realmente pues darle otra estructura totalmente diferente que las haga mucho más rentables. Lo que decía el minifundismo y la estructura de la propiedad, que eso genera sobrecostes. Otros entienden que, bueno, hay una mejor estructuración social, un mejor reparto social, puesto que a no haber latifundistas, pues, en fin, hay, digamos, una capa social muy uniforme, ¿no? Como os decía, envejecimiento de la población rural. Bueno, las cooperativas, incluso también, ¿por qué no? Se hacen inversiones erróneas. A veces dice, bueno, pues yo oía una frase que era, la hago grande para cuando crezca, sí, pero la inversión se te comía, los beneficios que pudieras tener, y al final era un círculo vicioso. O sea, no invertías porque no había rentabilidad, esa ausencia, exceso de rentabilidad te impedía tener beneficios y al final se entraba en círculos viciosos que yo creo que con el asesoramiento de buenos profesionales esto se puede ir corrigiendo.
Tenemos un desequilibrio, ya hemos dicho, a la cadena de valor entre oferta y demanda. Hay una oferta totalmente desestructurada, el agricultor y su dimensión empresarial, malas prácticas comerciales, que ya las hemos abierto también, es decir, el que tiene la capacidad, aunque ahora hay una directiva también en esa modificación de la ley 12 del año 13 que decía Tomás, también hay todo un convenio de prácticas comerciales prohibidas, de malas prácticas comerciales como transposición de una directiva. Os he comentado ya el uso del producto como reclamo comercial. Lo que no tenemos que ver es esa política aperturista de la Unión Europea que de alguna manera pues nos permite, yo no digo que se tenga que cerrar, pero que el producto cultivado en países terceros con otras posibilidades de exigencias sociales, de exigencias económicas, de exigencia de productos fitosanitarios y exigencias medioambientales, que no deja de ser un coste para lo que tenemos aquí, pues entran en pie de igualdad y en igualdad de condiciones. Eso evidentemente genera distorsiones en el mercado, pero bueno, eso también es un mundo porque, en fin, ahora hay productos fitosanitarios que se van a prohibir y también hay muchos recursos al respecto y muchísimas cuestiones. Y vuelvo otra vez a la ley de la cadena anterior. Si realmente aquí tengo que respetar un coste efectivo de producción y realmente a partir de ahí tengo que poner el producto en el mercado, si un señor de Marruecos me lo pone más barato, a ese señor sí que le puedo comprar por bajo del coste efectivo de producción. Vemos que se producen muchas en el mercado y bueno, y en el fondo renovarse o morir, es decir, todas estas dificultades no van a hacer que de alguna manera el campo, yo creo que va a estar ahí siempre, hay que comer, y perdón por la expresión, hay que comer. Entonces, incluso os puedo decir que una de las cosas primeras que hicimos desde Cooperativas Agroalimentarias de España, que también quiero deciros que el Ministerio tuvo a bien, en fin, de alguna manera tenernos como referente durante el periodo de confinamiento, se le trasladó al ministro la idea de que saliera, y así lo hizo. Yo creo que evidentemente calvó muchos ánimos en el sentido de garantizar el recurso de alimentos. Recordáis que todo el mundo, el suministro de alimentos, recordar que todo el mundo con aquella historia de acopio de papel higiénico, no sé a qué, bueno, pues cuando salió el ministro diciendo que estaba garantizado los alimentos, estaba el suministro de alimentos garantizado, tiempo y forma, y que la gente fue viendo que conforme volvía al supermercado los lineales estaban llenos, bueno, pues yo creo que se consiguió una paz social muy importante que de otra manera ya habéis visto que en otras sociedades viene a ser un problema, pero lo que os digo, vamos a hacer de qué manera este sector cada vez sea más profesional, cada vez este sector obtenga mejores remuneración por su actividad. Estamos en un entorno hostil como es el medio rural. Vamos a poner nuevos cultivos, nuevas técnicas, nuevos métodos. Vamos a ver que esa estructura de la tierra sea distinta, que esa normativa que estamos trabajando todos los días sea más favorable a nuestros intereses, y vamos a ver que colaborando entre todos los productores a través de su cooperativa y la cooperativa con los excelentes profesionales que vas a ser de aquí a poco tiempo, y después de oír tanto a Salvador Montesinos como a Pilar Alguacil, pues entre todos consigamos que una actividad que tiene muchísima proyección social en nuestra comunidad autónoma, aquí en la Comunidad Valenciana, pues realmente sea un referente económico, generador de riqueza y generador de todo tipo de bienes a nuestra sociedad. Yo os hablaría horas y horas, creo que me he ajustado más o menos un poquito al tiempo, quedamos a vuestra disposición y bueno, simplemente vuelvo al ejemplo de antes. Tomás tendrá que hacer tendrá que venir allí y realmente contar las rayas. Os invito a todos para que vengáis a verlo y evidentemente pues fijaros un poco, como os decía, qué sería del Valencia Club de Fútbol probablemente que en lugar de ser una sociedad anónima deportiva hubiera sido una cooperativa. Pues igual otras cosas hubieran pasado. Muchas gracias, a vuestra disposición. Gracias a ti, Quique. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ti y a Tomás, a los dos. Ha sido muy interesante. Tengo que decir que los alumnos efectivamente van a estar muy preparados, entre otras cosas, porque este es un grupo muy, muy motivado, ¿eh? Yo los veo trabajar mucho, trabajar muy a gusto, muy bien. Lo hacen todo, nunca protestan. Mira que les mandamos cosas y les hacemos actividades. Y entonces estoy segura de que van a aprovechar muy bien el seminario. Otra cosa es que sepan qué preguntar, ¿no? Es decir, que puede que estén aún digiriendo lo que dicen ellos. Pero no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta a alguien? ¿Queréis levantar la mano? No parece, no parece. Yo, de verdad que os animo a enteraros a meteros en este mundo de las cooperativas porque es una parte del PIB muy importante y hay muchísimo nicho de mercado, de estudio para trabajar como profesional, como emprendedor, como asesor, como técnico, en fin, hay muchas posibilidades. Entonces, yo, comentaros que desde la cátedra prestamos apoyo y soporte a los que estén interesados en esto
y bueno, animaros a seguir por este camino. No sé si... Yo creo que ha sido dos charlas muy interesantes donde se ha visto bastante. Lo que pasa es que es mucho tema para dos charlas y ya está, pero donde habéis podido ver es decir, cómo las cooperativas suponen además un nicho de mercado muy interesante para la asesoría fiscal y la asesoría jurídica, precisamente porque son complicadas. Este es el tema. El tema es que es un ámbito importante de la economía, pero complicado. Entonces es más fácil dedicarse a las sociedades limitadas o a las anónimas, porque es un mercado más conocido. Si además a la complicación que lleva la cooperativa le añades, digamos, el desconocimiento sobre el factor agrario con toda la regulación comunitaria que lleva y todo, porque es un mercado muy intervenido y muy regulado, pues esto hace que hayan pocos especialistas. Claro, esta es nuestra oportunidad. Esto hay que verlo como las oportunidades que nos da la vida de dedicarnos a áreas donde no hay expertos y no hay especialistas. Yo antes comentaba lo de mi alumno, el alumno que ahora, que es gallego, además, que hizo las prácticas conmigo, que el pobrecito le pilló la mitad del confinamiento en prácticas, tuvimos que hacer las prácticas online, la mitad de ellas, pero bueno, las hicimos, se eligió además venir a Valencia a estudiar precisamente para poder formarse en materia de cooperativismo agroalimentario y luego, bueno, pues eso ha sido el factor que le ha llevado a, es decir, el factor diferenciador que entre mucha gente que tenía formación en fiscal, era además sabía de cooperativas. Con lo cual, bueno, pues nada, os animo a especializaros en esto y ya habréis visto que hay recorrido, ¿no? Que hay muchísima materia para hablar. ¿No os parece? Permíteme una cosa. Claro. Al primero que te haga una pregunta y abra el debate, me encargo yo de hacerle las prácticas. Muy bien. Mira. Venga. Oye, pues una oportunidad, venga, a ver. Lo he puesto en el chat. Sí. La sede de la federación es preciosa, ¿eh? Eso aparte de que las prácticas son muy útiles. La sede es preciosa. Yo siempre que voy allí me quedo anonadada porque es un palacete renacentista en la calle Caballeros, que es una cosa, vamos, bueno, una parte pues de también te digo, Pilar, que el día que queráis con tus alumnos, veo que no son mucha gente, estáis invitados a verlo, a ver este salón y contaros la historia del edificio, que es un palacete del siglo XV, y evidentemente a Tomás lo engancharemos para que cuente las rayas, ¿eh? O sea, aunque sí, le tocará estar presente, ¿eh? Tengo que volver para contarlas, ¿sabes? No, sí, Tomás, de verdad, Pilar, te lo digo, en fin, que yo sé que es muy difícil el tema de las prácticas. Nosotros tenemos ahí una mesa ociosa de momento, o sea que el que primero se anime a abrir el debate ya tiene donde hacer las prácticas. Y si están no, asustados. Espero que me envíes al mejor alumno, al más avanzado. Pues los veo un poco asustadillos, ¿eh? No les voy a decir nada. Hay que ser atrevido en esta vida, hombre. Oye, que no pasa nada, que aquí estamos entre amigos. Mateo, ¿no vas a comentar nada? Tú que siempre eres más lanzado. Se puede criticar a las cooperativas también, ¿eh? O sea, no hay que hablar. Sí, se puede. Además, se puede preguntar cualquier cosa. No hay falta que sea tampoco fiscal. Es decir, que evidentemente hoy era una introducción al fenómeno. Muy bien, mira, Paola. Paola es un valor seguro. Paola, ¿la puedes poner por escrito en el chat? Paola. Bueno, de momento creo que vas a ser una alumna de prácticas, ¿eh? Creo que Paola va a ser... Venga, escríbelo, Paola, es muy buena alumna, ¿eh? Ya te digo yo que no encontrarás de tantas tan buenas. Venga, escríbelo, Paola. Allí ver ambiente cooperativo, vamos. O sea que... Bueno, y femenino, porque debo decir que la verdad es que las entidades representativas de las cooperativas hay muchas mujeres trabajando. Hombre, la federación te puede decir que al menos en la Comunidad Valenciana trabajan más chicas que chicos. Sí. Son más chicas las que están allí. Somos 13 en servicios centrales, más 2 personas desplazadas, una en Alicante, otra en Castellón, y creo que somos 8 o 9 chicas, me parece. Sí, estamos no hay muy minoría los además. chicos, estamos en minoría. Ay, qué penita. Bueno, pregunta Paola que dice que querría saber un poco más acerca de la cooperativa que comentabas de la producción de aceite de oliva. ¿Qué es lo que te interesa saber? Sí. Quizás era Tomás, ¿no? Sí, habla de Decop, me parece, ¿no? Sí, es Será de Decop, ¿no? ¿Qué quieres saber? Es buenísima. Sí, Decop es el principal productor mundial de aceite de oliva, es una cooperativa de segundo grado andaluza y además Decop lo que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Decop es un ejemplo de cómo integrar cooperativas. Ha integrado muchas cooperativas a lo largo de estos últimos años
ya no solo del aceite, sino que DECOP ya es multisectorial, o sea, está en muchos sectores, el principal, lógicamente, es el aceite de oliva, pero está en muchos sectores, o sea que, bueno, es un ejemplo, pero no sé exactamente qué quieres saber de DECOP y tampoco sé yo si soy el más adecuado para hablar de DECOP, o sea que... Bueno, te pregunta que cómo se organizan los precios. Yo tengo que decir que a lo mejor a los alumnos no saben esto. Las cooperativas de segundo grado son las cooperativas en las que los socios son cooperativas. O sea, son cooperativas que se agrupan con y en vez de agruparse con una cabeza de grupo, sociedad limitada o de capital, es una propia cooperativa, ¿no? Entonces, lo digo porque Tomás ha hablado de las cooperativas de segundo grado. Pilar, si me permites, pondremos un ejemplo práctico y lo verán, ¿vale? Bueno, primero, así como hablaba de líder mundial, yo os voy a decir que aquí en la Comunidad Valenciana, nuestra querida ANECOP es líder mundial en 2 productos. Esa fruta que en invierno, porque toda la fruta básicamente es en verano, en invierno nos queda manzana y pera, y el caqui es un elemento totalmente diferenciado, es líder mundial, y por ejemplo fue, ahora, en fin, en sandía sin pepita. De hecho, es decir que yo tengo la anécdota, yo tengo la anécdota de una patente israelí que en lugar de ponerla ya en el mercado, llamó a la federación para que lo pusiéramos en contacto con ANECOP para esa variedad venderla a través de ANECOP porque ya tenía el mercado hecho, ¿no? En fin, estas cosas. Somos líderes mundiales en muchas cosas, ¿no? ANECOP es una fiera de comercialización, ¿no, Quique? Sí. ANECOP es una fiera, ¿cómo comercializa? Vamos, es un canal de comercialización tremendo. Os voy a contar ahora toda la secuencia. Un agricultor, pongamos una naranja, ¿no? Por ejemplo, que lo que es más práctico, un agricultor tiene su plantación y viene el momento de la recolección. Entonces, habrán pasado 2 cosas previas, ¿ves? Pues, y hablamos un poco de la diferencia entre liquidación y la venta de un privado a un operador. Habrán pasado 2 cuestiones. Primera, se va a recolectar cuando los profesionales de la cooperativa le digan que el producto esté en óptimas condiciones y cuando el mercado me permita vender, ¿vale? Entonces, claro, puede pasar una cosa que digan, y a ese señor se la ha recogido y a mí no, y si ahora viene un pedrisco, viene un viento y me la tira al suelo, ¿qué pasa? Pues bueno, pues las cooperativas hacen una póliza de seguro asociativa donde mancomunan el riesgo. Para evitar eso de que la gente tenga prisa, porque recógemela a mí, que ha dicho el tiempo que va a llover o va a venir un pedrisco, para evitar eso y que tú inundes los almacenes de la cooperativa, llenes las cámaras, gastar energía eléctrica en frío para, bueno, dejar el mejor sitio, que es en el campo, y si viniera un pedrisco, esa indemnización, o sea, se repartiría, digamos, la venta y se repartiría el riesgo y también la indemnización. Es decir, tú no vas a tener ningún problema. Si hubiera indemnización del seguro agrario, sería un cliente más. Toda la bolsa a repartir. ¿Cómo se reparte? Pues efectivamente está cuando el campo diga, los técnicos de la cooperativa, que se deben de recolectar, porque el producto esté en óptimas condiciones y porque el mercado así esté para vender, se recolecta y se lleva a la cooperativa. Cuando entra en la puerta de la cooperativa, se coge una muestra y esa muestra se clasifica por calidades. Y se supone que toda la recolección que has traído en ese camión o en ese tractor o en ese remolque, la muestra es el reflejo de lo que existe. Entonces, a partir tú tendrás, se tipifican las calidades, de esta calidad tantos kilos, de esta tanto, fruto del resultado de la muestra estadística que has tenido, ¿vale? Evidentemente, no se va a liquidar en el mercado una clementina de un calibre muy apetecible por el mercado, una clementina muy pequeñita, una canica, bueno, pues cada uno tendrá su precio. En función de los resultados obtenidos en esas distintas clasificaciones, tu resultado final de tu cosecha será tantas de calidad primera, kilos de calidad segunda, de tercera, de cuarta, bueno, de las diferentes tipologías. Y eso, digamos que habrán, no un saco, habrá diferentes sacos por calidades. Y entonces, tú has vendido esta tipología de fruta a este precio, va al saco de esa tipología de fruta. Y tú tendrás de todas las tipologías, porque el árbol no son tornillos, de todos los colores. Entonces tendrás, cuando se haya vendido, una liquidación diferenciada en función de la calidad que tú has aportado. Si aportas mala calidad, entrarás en el reparto de la producción de mala calidad. Si has aportado muy buena calidad, entrarás en el reparto de las ventas de la mejor calidad. Claro, ahora ya tenemos el producto dentro de la cooperativa. Sigue, que también un día simplemente por curiosidad, que cuando se pueda es bueno ver todo el manejo de un producto dentro de un almacén de manipulación, toda la tecnología que hay, cómo se clasifica, cómo se hace, y eso al final, bueno, llega a las cajas que van a los
a las naves estas de frío para esperar que sea su momento, se cargan el camión y se va. Pero aquí puede ser una cosa, si tenemos, por ejemplo, ahora hay 80 cooperativas que hacen cítricos en la Comunidad Valenciana, si los 80 estamos ofertando a 4 o 5 compradores, nos estamos hundiendo el mercado nosotros. Eso no hace falta que lo explique en el ámbito económico, que lo conocéis. Estamos compitiendo nosotros. Si somos capaces de que sea una única cooperativa, que se llama ANECOP, la que venda toda nuestra oferta, pues esa gran distribución, en lugar de 80 compradores, tendrá uno. Tendrá un único interlocutor. Y evidentemente también se pueden mancomunar los riesgos ahí. Entonces, eso es básicamente lo que se llama concentración de la oferta, ¿vale? Entonces, por eso los grandes números son de cooperativas de segundo grado y simplemente, pues bueno, luego se descuentan unos gastos y eso se liquida también por calidades y por mercados a las diferentes cooperativas. Y en eso estamos intentando introducir un modelo cooperativo que sea a nivel local. Tenemos la cooperativa como institución que no debe desaparecer porque incluso en muchos casos llevará casi un siglo o más, es decir, y además de preocuparse de la atención a la producción, de asesoramiento, de plagas, de fitosanitarios, de técnicas de cultivo, de momentos en los cuales se debe de recolectar todas estas cuestiones, también puede dar otra serie de servicios, puede vender seguros agrarios a los agricultores que la quieran si no tienen mancomunado, puede vender otro tipo de asesoramientos y cuestiones, puede en esa iniciativa de gestión en común o incluso llevar tierras de aquellas personas que siendo propietarios no se dedican, o sea, hay todo un mundo de servicios. La manipulación, hay que utilizar economías de escala y podría ser a un nivel comarcal, es decir, no tiene que tener cada cooperativa la inversión en maquinaria necesaria para estar 2 o 3 meses trabajando. A lo mejor si lo juntamos en varios sitios somos capaces de tener un abanico de 5 o 6 meses y amortizamos mejor la inversión y luego la venta debe tener que en cuanto menos cooperativas probablemente converger en una única mejor. Bien es cierto que luego hay flecos que por historia, por amistades, por relaciones, pues se tienen esos nichos pequeños y tal, pero el grueso se hace realmente ahí, ¿no? Entonces, ese es el modelo en el cual estamos hablando y en el cual, pues bueno, nos gustaría converger, ¿no? Esta es un poco la vida, un poco de una cooperativa a grandes rasgos. Claro, yo creo que le has contestado perfectamente porque quería saber un poco cómo se fijaban los precios y cómo se organizaban y creo que ya habrás entendido a lo mejor, Leira, que lo que se hace es que la cooperativa agrupa las producciones de los socios, comercializa y luego lo que hace es repartirle al socio el precio que ha obtenido menos los gastos. Vamos, menos los gastos, en fin, las dotaciones a reservas obligatorias, ese tipo de cosas. Y así es como le llega al socio un precio mayor que si va vendiendo él por su cuenta y riesgo, ¿no? Y en ese sentido la agrupación hace la fuerza, ¿no? Y sobre todo ante la gran distribución, porque ahí es el cuello de botella que los agricultores tienen. Lo del seguro es muy interesante y además en Valencia precisamente es una zona donde se ha implantado mucho el seguro, la póliza de seguro asociativa que comentaba Quique, que es la zona de España donde más se ha implantado, en el cual es la propia cooperativa la que asegura las cosechas de sus socios. ¿Por qué? Porque la cooperativa, como digamos agrupación de los propios agricultores, es la interesada en obtener el rendimiento que pensaba obtener al vender esa cosecha. Y entonces es una fórmula de seguro muy interesante. En cooperativas existe también la póliza de seguro colectiva, que sería una fórmula intermedia. O sea, digamos que habrían 3 posibilidades. Que el socio, que es el agricultor, tenga una póliza que asegure su cosecha. Eso como cualquiera. La otra sería la póliza de seguro colectiva, en que la cooperativa es la beneficiaria del seguro del socio, y luego la póliza de seguro asociativa, que es la que comentaba aquí, que muy acertadamente, porque es, digamos, el cooperativismo llevado al aseguramiento también, ¿no? Y que en Valencia, la verdad que se ha implantado mucho y funciona muy bien. Con esto también veis todas las aristas que plantea el tema de las cooperativas agrarias. O sea, es que plantea muchísimas cuestiones jurídicas y muchísimas cuestiones fiscales, porque la tributación de una cooperativa y de un socio con una póliza de seguro asociativa no es la misma que con una colectiva que con una póliza de seguro normal. Con esto quiero decir que, bueno, que hay un campo muy grande aquí para estudiar, ¿no? Y no sé si habrá alguna otra pregunta, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero si hay alguna pregunta más la cogemos, si no, cerramos ya. Yo veo que nada, que no se animan, están ahí, se han quedado un poco... Bueno, pues nada, Paola, tú ya sabes que tienes el premio a la mejor del seminario. Si quieres hacer las prácticas con cooperativas agroalimentarias, ahí tienes tu plaza. Yo conozco a la gente que trabaja allí y ya te digo que son encantadores. No encontrarías un sitio mejor para hacerlas en caso de que aún estés pendiente de prácticas.
Y si no hay más preguntas, pues nada, ya haremos las preguntas sobre el seminario, ¿vale? Y bueno, Leida Paula toma la palabra y dice que estará encantada, ¿eh? Quique, igual acabas de Será captar bienvenida, por supuesto. ¿Eh? Pero pues es un trabajará, talento. no se crea que viene allí que se lo hagan todo, ¿eh? Yo decir, la haré No, trabajar. no, O sea, no. que, Ya, si Ujú. con que trabaje tanto como les hago trabajar yo en clase, porque la verdad es que este Pues año nada. mira, te dice que no, que ella aprende, que no, Muy bien, pues no va a nada, estar sin estaremos aprender. encantados de que esté un tiempo allí con nosotros, sin problemas. Bueno, pues nada, si os parece bien, pues vamos cerrando la sesión. Os doy las gracias a los asistentes y sobre todo a los ponentes, que ha sido un seminario muy, pues la verdad que muy formativo y muy interesante. Y yo creo que los alumnos han quedado con una idea bastante diferente de la que tenían de las cooperativas agroalimentarias y mucho más acercada a la realidad. No sé, Tomás, si quieres decir algo tú. No. Yo nada. Me he encantado de estar aquí otro día. O sea que a despedirme y ya está. Pues a disposición para lo que sea. Venga, pues nada, pues un abrazo a todos. Hasta luego. Y nada, nos vemos en el aula. Hasta luego. Hasta luego.